One Piece Alucard del Inmortal 213. Hancock abrió lentamente los ojos tras percibir una tenue luz. Se encontró en un espacio dorado sin nada más a su alrededor. De repente, innumerables monstruos surgieron de detrás de ella, cada uno con una sed de sangre violenta. Se abalanzaron sobre ella como un ejército de miles. Había humanos, miembros de la tribu Mink, gigantes e incluso animales, todos con los ojos inyectados en sangre y lágrimas rojo sangre, los dientes al descubierto y las garras extendidas, como los zombis de algunos cuentos. ¡Ah! 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 Gritó Hancock aterrorizada y echó a correr. Tras correr una distancia desconocida perseguida por los monstruos, de repente chocó con alguien. Alzó la vista rápidamente y vio a un hombre de pie frente a ella, vestido con un abrigo rojo sangre, gafas de sol redondas y un sombrero de copa de ala ancha. Medía más de 2 metros. Tú eres. Hancock retrocedió 2 pasos incrédulo, mirando fijamente a la persona. Incluso con las gafas de sol, su atuendo y el aura idéntica a la del cartel de búsqueda, era evidente que se trataba del gran pirata que se había aliado con el legendario gran pirata, el León Dorado Shiki, para sembrar el caos en Marineford y Mariejois tiempo atrás. Alucard del Inmortal. ¿Qué hacía él allí? ¿Y dónde quedaba ese lugar? ¿Bo Hancock, qué se siente al morir? Preguntó Alucard. ¿Tú sabes mi nombre? Hancock no supo qué decir, pues tenía demasiadas preguntas en la cabeza. Se burló Alucard. Pero has elegido el camino de una draculina. ¿Eh? Hancock parpadeó, claramente confundido por las palabras de Alucard. Alucard se inclinó lentamente. Ante la mirada temblorosa de Hancock, abrió la boca, dejando al descubierto 2 hileras de afilados colmillos, y los clavó en el cuello de Hancock. ¡Ah! Incapaz de contener el pánico, Hancock gritó de nuevo. Cuando volvió en sí, abrió los ojos y vio que estaba en una habitación. Las paredes de un verde esmeralda increíblemente familiar le trajeron recuerdos al instante. Esta era, la habitación de ese dragón celestial. Hancock recordó lo que había sucedido antes de desmayarse. Sí, creo que luché contra un hombre con el pelo verde y luego me desplomé. También oí las voces de Sandersonia y Marigold. Hancock no pudo evitar pellizcarse la cara. El dolor la excitaba, y apretó los puños, murmurando para sí misma. Yo sigo viva. Jejeje, y justo entonces, Hancock oyó una risa proveniente de su oído derecho. Giró la cabeza y vio a un hombre sentado a su lado, de espaldas. Él giró la cabeza a medias, dejando al descubierto unos afilados colmillos mientras le sonreía. Ah. Eres tú. Gritó Hancock. Era el hombre que acababa de ver en su sueño, el hombre que había puesto patas arriba al gobierno mundial. Alucard. Alucard se levantó del ataúd y se giró riendo. Hancock, ¿qué se siente al ser una draculina? ¿Eh? Solo entonces Hancock se dio cuenta de que había estado durmiendo en un ataúd. Se tocó la cara y de repente sintió algo extraño en la boca. Ignorando todo lo demás, Hancock se metió un dedo en la boca y notó que 2 de sus caninos se habían convertido en afilados colmillos. ¿Qué es esto? Hancock miró con incredulidad el gran espejo que tenía al lado y vio los colmillos en su boca. En ese momento, las voces vacilantes de sus 2 hermanas llegaron desde fuera de la puerta. One-sama, ¿está bien? Sandersonia y Marigold sintieron una mezcla de emoción y miedo al oír el grito de su hermana Hancock. Al menos eso significaba que estaba despierta, pero no sabían por qué gritaba. Alucard caminó hacia la puerta y, de espaldas a Hancock, dijo. Finalmente logré convertirte en una draculina. No tengas tanta prisa por morir. Cuando Alucard abrió la puerta y salió, Sandersonia y Marigold se quedaron atónitas. La Sanaptane que salió era completamente diferente de la que entró. Se quedaron paralizadas hasta que la propia Hancock salió. Solo entonces reaccionaron y le preguntaron a Hancock. One-sama, ¿está bien? Estoy bien, dijo Hancock, sorprendida. Su cuerpo, que había estado al borde de la muerte por las graves heridas, ya no sentía dolor. ¿Qué pasó exactamente? Preguntó confundida a sus 2 hermanas. Sandersonia dejó de lado su sorpresa al ver a Alucard por un momento y le explicó a Hancock. One-sama, hace unas horas, usted fue sacada de la arena por nosotros. Luego, esa persona, la envió a la habitación. Hemos estado vigilando la puerta durante las últimas horas y no sabemos qué sucedió dentro. Y entonces, la voz de Sandersonia se apagó. Las 3 hermanas miraron incrédulas a Alucard, que estaba sentado en la gigantesca silla rubí del fondo. Su postura y expresión lo hacían parecerse cada vez más al dragón celestial Saint Tapten que recordaban.
Unos segundos después, Hancock gritó. Tú y ese dragón celestial, ¿sois la misma persona? Alucard actuó como si nada hubiera pasado y, como de costumbre, dio una orden a las tres hermanas Hancock con voz monótona. ¿Han olvidado las reglas para ser esclavas? Ese sí, amo. Hancock se acercó rápidamente y le sirvió vino a Alucard. Sin embargo, al instante siguiente, la invadió una sensación de confusión. Se preguntó. Qué extraño, ¿por qué lo llamé amo sin pensarlo? Aparte de Hancock, que por alguna razón lo había aceptado un poco más rápido, Sandersonia y Marigold seguían incrédulas. El dragón celestial Sanapteim, que los había estado atormentando, y el gran pirata Alucard, eran la misma persona. ¿Qué demonios estaba pasando? Capítulo 214. El dragón del ejército revolucionario. A Alucard no le preocupaba que su identidad fuera descubierta. Hancock y sus hermanas no solo se esforzaban al máximo por ocultar sus propias identidades, sino que, ¿quién iba a creer algo dicho por una esclava? El gran pirata Alucard en realidad no escapó tras la batalla de Mariejois, sino que se disfrazó del dragón celestial Sanapteim y disfrutaba de la vida en el palacio de Mariejois. Nadie creería tal cosa. Si Hancock y sus hermanas lo dijeran, solo se estarían poniendo en peligro. Tras descubrir la verdadera identidad de Alucard, el ambiente entre los cuatro cambió ligeramente. Si bien Alucard no era amable con las tres hermanas Hancock, seguía tratándolas como a perros y a veces jugaba con ellas como la última vez. En resumen, Alucard las trataba como juguetes. Pero había que decir que, comparados con los de los otros dragones celestiales, los métodos de Alucard parecían mucho más misericordiosos. Quien más cambió fue Hancock. Tras ser mordida por Alucard y convertirse en una draculina, casi siempre hacía lo que él le pedía. Esto no era lo mismo que la adulación de un esclavo común para complacer a su amo y sobrevivir. Era una relación distinta que Marigold y Sandersonia no lograban comprender del todo. Así transcurrieron 4 meses, y de repente, Alucard descubrió algo. Encontró un tesoro en el almacén del palacio de Sanapteim. Además de toda clase de joyas y antigüedades valiosas, hubo algo que llamó su atención. Dentro de una caja había 3 frutas del diablo. La del medio, una fruta del diablo rosa con forma de corazón, parecida a una cereza, era especialmente llamativa. Oh, es esto. Aunque Alucard no sabía mucho sobre frutas del diablo, esta fruta del diablo rosa con forma de corazón era excepcionalmente hermosa y no tenía la apariencia extraña de otras frutas mutadas. En cuanto a belleza, era sin duda la mejor entre las frutas del diablo. ¿Y qué pasaría si la obligara a comerse esto? Alucard miró las 2 frutas del diablo con forma de plátano que estaban junto a la fruta, que claramente eran de tipo Zoan, y se dijo a sí mismo con una sonrisa traviesa. ¿Qué pasaría si obligara a Hancock a comer una fruta del diablo tipo Zoan? Lo ansiaba. Pero tras pensarlo bien, Alucard decidió abandonar la idea. Fue un raro momento de clemencia. Aunque Hancock aún no había madurado del todo, ¿acaso no era mejor conservar las cosas como estaban por un tiempo más? Hancock dijo a Alucard al salir del almacén. En cuanto Hancock oyó que Alucard la llamaba, se adelantó rápidamente y dijo respetuosamente. ¿Ese amo, tiene alguna orden? Alucard le entregó a Hancock la fruta del diablo rosa con forma de corazón. Cómetela. En ese momento, Sandersonia y Marigold también aparecieron. Alucard les lanzó las otras 2 frutas del diablo de tipo Zoan. ¿Esto es, una fruta del diablo? Preguntó Sandersonia, mirando fijamente la fruta del diablo con forma de plátano que tenía en la mano. Crujido. De repente, Sandersonia y Marigold oyeron un crujido. Levantaron la vista y vieron que Hancock ya le había dado un mordisco a la fruta que tenía en la mano. Cuando el jugo le llegó a la boca, la carita de Hancock se contrajo con asco. Eso era demasiado repugnante para comerlo. Ya basta, dijo Alucard al ver que Hancock daba un mordisco. Aprovechando que Hancock había tomado la iniciativa, Sandersonia y Marigold no dudaron en probar bocado de la fruta que tenían en las manos. Pere, en ese instante, el Den Musi de platino sobre la mesa de caoba vibró. Era un objeto que solo los dragones celestiales podían usar. Cuando sonaba, solo había 2 posibilidades. Una era para comunicarse entre sí, y la otra, cuando los altos mandos querían reunirlos para tratar un asunto de suma importancia. Aptensei, por favor, diríjase inmediatamente a la sala de reuniones del último piso. Ha ocurrido algo grave. En cuanto Alucard descolgó el receptor del Den Musi de platino, oyó una voz angustiada al otro lado de la línea. ¿Ese señor? Hancock se había recuperado un poco del terrible sabor de la fruta del diablo y preguntó en voz baja.
Quédate aquí. Pero si quieres, puedes huir. Alucard se giró y salió por la puerta. Un segundo antes de abrirla, el virus Luz Negra, bajo el control consciente de Alucard, transformó su cuerpo de nuevo en el de Saint Taptein. One-sama, ¿qué quiere hacer Alucard-sama? Sandersonia pensó un momento antes de pronunciar finalmente la palabra Sama. No lo sé, dijo Hancock en voz baja, mordiéndose el labio inferior. Pero sé que solo siguiéndolo podremos sobrevivir. Aún sin verlo luchar, puedo sentir lo aterrador que es, dijo Marigold con un miedo persistente. Engañar así al gobierno mundial y a los dragones celestiales, y Alucard era sin duda el pirata que el gobierno y los dragones celestiales más deseaban eliminar, pero nadie podía imaginar que hubiera permanecido en Mariejois todo este tiempo. Semejante inteligencia, incluso sin una gran fuerza, bastaba para inspirar respeto. En la sala de reuniones, Alucard, bajo la forma de Sanapteim, estaba sentado en una gran silla de respaldo alto alrededor de la mesa redonda. San Rosuard y Santa Adili, a quienes conocía, estaban presentes, pero la otra persona, Santa Mujosgard, con quien Alucard tenía más familiaridad, no. Además de ellos, había más de una docena de jefes de familias de dragones celestiales. Un anciano dragón celestial de larga barba blanca plateada, que estaba sentado justo enfrente de Alucard en la mesa redonda, se puso de pie. Sostenía una foto en su mano derecha y dijo: los he convocado a todos aquí por esta persona de la foto. Alucard entrecerró los ojos. Miró la foto. Era un hombre, de entre 25 y 35 años, con una mirada extremadamente feroz. Su nombre es Dragón. Hace un tiempo asumió el cargo de comandante supremo del ejército revolucionario, y ahora se opone a nosotros. Capítulo 215. La jugada de Alucard. Todos los jefes de familia de los dragones celestiales presentes miraron la foto por un momento, y San Rosuard habló. ¿Qué le pasa a este hombre? Y. Ese chico, Mujosgard, no está aquí. ¿Qué está pasando? San Mujosgard era el más joven de los jefes de las familias dragón celestial. Había asumido el cargo tan rápidamente porque su padre se había visto envuelto en el ataque de Alucard contra el gobierno mundial. Sin embargo, sus habilidades en todos los aspectos no cumplían con los estándares de un jefe de familia dragón celestial, por lo que muchos de los presentes lo menospreciaban en secreto. Fue secuestrado por el hombre de la foto. El anciano dragón celestial de cabello blanco agitó de nuevo la foto de dragón frente a todos. Todos los presentes quedaron atónitos ante estas palabras. ¿Secuestrado? ¿Un dragón celestial secuestrado? Menuda broma. ¿Puedes ir al grano? Alucard no pudo soportar más el ritmo fragmentado de la conversación y finalmente habló. El dragón celestial de cabello blanco miró a Alucard, con un atisbo de ira en sus ojos, y luego dijo: hablando de eso, este asunto tiene algo que ver contigo, Aptein. ¿Ah, sí? Dijo Alucard con voz monótona, imperturbable. El anciano continuó explicando. La idea que le diste a Mujosgard antes le dio una muestra de éxito. Planeaba usar el mismo método esta vez, pero no esperaba caer en la emboscada del ejército revolucionario y ser capturado al instante. Alucard no pudo evitar soltar una carcajada. ¿Acaso ese no es su propio problema? Ahora comprendía lo que había sucedido. San Mujosgard quería nuevos esclavos tritones, así que empleó el método que Alucard le había sugerido la última vez para capturar más tritones de la isla Gyojin. Pero no esperaba caer en una emboscada del ejército revolucionario. No capturó ningún esclavo. En cambio, fue capturado él mismo. Sin embargo, esto solo demostró la idiotez de Mujosgard. ¿Acaso creía que la familia real de la isla Gyojin caería 2 veces en la misma trampa? ¿Pero de verdad Dragón y su grupo tuvieron la paciencia de esperar en la isla Gyojin? ¿O acaso había un topo del ejército revolucionario infiltrado en el gobierno que lo descubrió? Santa Adili solía cubrirse la nariz y la boca con su abanico y preguntaba: ¿qué hacemos entonces? Aunque no quiero meterme en este asunto. Este misterioso hombre llamado Dragón, tras tomar el control del ejército revolucionario hace un tiempo, ya ha provocado la caída de 2 países debido a su ideología. Esta vez, se atrevió a secuestrar a un dragón celestial, ya sea para hacerse un nombre o para lograr algún objetivo con este incidente, continuó el anciano dragón celestial de cabello blanco. Según el mensaje de la Marina, exige al gobierno que envíe a un dragón celestial para negociar con él. ¿Me estás tomando el pelo? Antes de que el anciano pudiera terminar, alguien empezó a gritar. ¿Acaso no son traidores los del ejército revolucionario que desafían al gobierno? ¿Cómo puede nuestra noble raza enfrentarse a una persona tan peligrosa? Así es.
Este es el resultado de la imprudencia de ese chico, Mjosgard. Está cosechando lo que sembró. De ninguna manera. No voy a ir. Al oír que las protestas en la sala de reuniones se hacían más fuertes, el dragón celestial de pelo blanco dijo fríamente. ¿Así que estáis diciendo que vais a dejar morir a Mjosgard? Al oír esto, las protestas se calmaron un poco, pero todos seguían impacientes y reacios. Aunque el ejército revolucionario aún no era una fuerza importante, llevaba mucho tiempo siendo una fuerza antigubernamental. Era imposible pedirles a estos dragones celestiales, que temían a la muerte, que fueran a enfrentarse a un criminal. ¿Nos puede dar los detalles? ¿Dónde es el lugar de encuentro? De repente, la pregunta de Alucard sumió al ambiente en un silencio sepulcral. La docena de jefes de familias de dragones celestiales, aproximadamente, miraron a Alucard. Sanaptime era un jefe de familia de dragones celestiales relativamente joven. No estaba casado ni tenía hijos, por lo que era el único dragón celestial de su familia. El plan para capturar a los hombres pez, ideado hacía casi medio año, había sido suyo. Aunque muchos jefes de familia habían oído rumores de que Sanaptime y Santa Mjosgard tenían una buena relación, ¿era suficiente como para arriesgar su vida por ese idiota? El dragón celestial de cabello blanco vio que Sanaptime parecía estar dispuesto y tomó la iniciativa de explicar. El lugar de encuentro es en la isla Secón, en el Nuevo Mundo. ¿El Nuevo Mundo? Al oír esas tres palabras, las expresiones de los dragones celestiales presentes volvieron a cambiar. Si bien podían hacer lo que quisieran en la primera mitad del Grand Line, en el Nuevo Mundo la situación era distinta. Aquel lugar estaba casi completamente dominado por grandes piratas, a quienes no les importaban los dragones celestiales ni nada más. Lo que resultaba aún más aterrador era que las supertripulaciones piratas, lideradas por dos de los tres monstruos y Barba Blanca, tampoco se preocupaban en absoluto por los dragones celestiales. La gente decía temer a los dragones celestiales, pero en realidad, temían a los almirantes de la marina. Si alguien dañaba a un dragón celestial, un almirante iría tras él. Pero los tres monstruos y Barba Blanca no temían en absoluto a los almirantes, así que ¿por qué habrían de temer a los dragones celestiales? Por lo tanto, los dragones celestiales no entrarían en el Nuevo Mundo a menos que estuvieran protegidos por un gran número de tropas y escoltas. La segunda isla, recuerdo que allí fue donde Vegapunk realizó algunas investigaciones. Alucard golpeó el reposabrazos de la silla gigante con una mano, pensando para sí mismo. Los demás dragones celestiales también centraron su atención en él. El dragón celestial de cabello blanco deseaba fervientemente que uno de ellos fuera. Si bien todos los dragones celestiales eran arrogantes y reacios a sufrir bajas, este incidente representaba una oportunidad única. Si podían enviar a una sola persona, sería lo mejor. Rápidamente tranquilizó a Alucard. Se ha desplegado protección de la marina. El almirante Sengoku y el vicealmirante Kusan, junto con el CP0 del gobierno, también estarán presentes. Tu seguridad está totalmente garantizada. Ni siquiera mencionemos a los almirantes de la marina. Aunque el almirante de la flota los escoltara personalmente, a estos dragones celestiales les costaría aceptar. Pero nadie sabía que el Sanaptime que veían ya no era el mismo. Daba igual si había escoltas o no. Lo que importaba era si la situación era interesante o no. El dragón del ejército revolucionario, recién nombrado líder del ejército revolucionario. Interesante. Al pensar en esto, las comisuras de los labios de Alucard se curvaron en una sonrisa. De acuerdo, entonces iré. Capítulo 216. Este dragón celestial es un tanto impresionante. Quédate y vigila la casa. Después de que Alucard regresó al palacio y pronunció estas palabras, recuperó su forma de Sanaptime y se marchó. Esta vez, las tres hermanas Hancock no tenían ninguna intención de huir, a pesar de haber visto a Alucard abordar un barco de la marina rumbo al Nuevo Mundo desde su balcón. Quizás fuera porque Hancock se había convertido en una draculina, o quizás sabían que, incluso sin Alucard, les sería imposible escapar por sus propios medios. Puede que el motivo de su elección fuera algo que ni siquiera ellos mismos pudieran explicar, pero el resultado fue que esperaron obedientemente en la habitación el regreso de Alucard. Hasta el día de hoy, Hancock seguía sin consumir sangre, por lo que no podía desatar el mismo nivel de poder que Alucard. Como Alucard solía decir, ella era solo una versión a medio hacer. En el barco principal, uno de los 10 grandes acorazados que se dirigían a la isla Secón en el Nuevo Mundo para negociar con el nuevo líder del ejército revolucionario, Dragón, se encontraba el barco que transportaba al almirante Sengoku y al vicealmirante Kusan.
Kuzan entrecerró los ojos mirando hacia una habitación solitaria del barco, que tenía la marca del dragón celestial. El símbolo de la pezuña del dragón ascendente. Se tocó la montura de las gafas de sol y chasqueó la lengua. No me lo puedo creer. Pensaba que los dragones celestiales no querrían involucrarse. Una de las razones por las que su antiguo superior, Garp, se negaba repetidamente a ser ascendido a almirante era que no quería involucrarse con los dragones celestiales. Cuando un dragón celestial estaba en peligro, era necesario enviar a un almirante para protegerlo. Pero un vicealmirante no tenía esa necesidad, y eso era precisamente lo que Garp buscaba. De pie junto a él, Sengoku se cruzó de brazos y no respondió, pero su mirada hacia el mar estaba llena de confusión. Sí, ni él mismo lo entendía. Al principio pensó que los marines se encargarían del asunto. Aunque fueran dragones celestiales, esos egoístas jamás se preocuparían por la vida de los demás. Pero, ¿quién se iba a imaginar que en realidad existía un dragón celestial que aceptaba las condiciones y estaba dispuesto a ir al Nuevo Mundo a negociar con Dragón? Sin embargo, por muy confundidos que estuvieran Sengoku y Kuzan, el barco siguió avanzando. Pocos días después, llegó al lugar de la negociación, la isla Sekon. Cuando Alucard bajó del barco, rodeado de un gran número de guardaespaldas, de repente vio una figura que hacía tiempo que no veía. El instructor jefe de la marina, Zephyr. No esperaba encontrarlo allí. Había oído que Zephyr y Garp eran las principales fuerzas que custodiaban el Nuevo Mundo, pero no esperaba encontrárselo allí. ¿Acaso se debía a la gran importancia del incidente? Arara. ¿Cuánto tiempo sin verte, Zephyr-sensei? Kuzan seguía con su actitud relajada. Metió una mano en el bolsillo y levantó la otra en señal de saludo a Zephyr. Kuzan. Te lo he dicho muchas veces. Cuando camines, camina con decisión. Endereza la espalda. Regañó Zephyr. Aunque Kuzan seguía medio dormido, enderezó un poco las piernas dobladas. Después de que Zephyr y Sengoku se saludaran mutuamente, Sengoku miró la calle vacía y preguntó: ¿Han evacuado a los residentes? Zephyr asintió. La segunda isla también tiene una ciudad próspera, así que evacuar a todos requirió cierto esfuerzo, pero de esta manera podemos evitar que los civiles se vean involucrados en el incidente. Tras hablar, Zephyr miró a Sanapteim, que acababa de bajar por la pasarela, y frunció el ceño. Es el dragón celestial que se ofreció voluntario para negociar esta vez. Rápido, abran paso. ¿Dónde está el dragón del ejército revolucionario? Ordenó Alucard directamente a los marines que lo rodeaban. Genial. Silbó Kuzan. Ya era increíble que un dragón celestial se atreviera a reunirse en persona con el líder del ejército revolucionario, pero este era aún más impresionante. En cuanto llegó, estaba ansioso por ver a Dragón. Por aquí Zephyr no quería lidiar con los dragones celestiales, así que se dio la vuelta y entró en el pueblo, hablando con Sengoku, Kuzan y los demás de espaldas. Síganme. Creo que el ejército revolucionario probablemente ya descubrió el secreto de este lugar y a mitad de su frase, Zephyr se detuvo y giró la cabeza a medias para mirar a Sengoku. Por cierto, ese dragón celestial no conoce el secreto de esta isla, ¿verdad? La expresión de Sengoku se tornó de inmediato mucho más seria. Por supuesto. Pase lo que pase, cuanto más tiempo permanezca oculto, mejor. Entonces, vámonos, dijo Zephyr, y se apresuró a avanzar. Junto a él, miles de marines y guardias gubernamentales, entre ellos Alucard, partieron. Pronto llegaron al extremo norte de la ciudad de la isla Sekon, el punto más cercano al emblemático Kazan Onsen. Zephyr se detuvo frente a una posada y dijo a todos: Dragón está dentro. Según nuestra investigación, se trata de una pequeña rama del ejército revolucionario, de la que nos enteramos recientemente. Entonces sí, los ojos de Sengoku se entrecerraron. Sí, dijo Zephyr con un gesto solemne. Puede que haya trampas dentro. ¿No entró Zephyr-sensei? Preguntó Kuzan. No, dijo Zephyr con seriedad. Dragón dijo que solo el dragón celestial podía entrar. Interesante. De repente, Alucard, rodeado por miembros del CP0 del gobierno, intervino. Quítense del medio. Voy a entrar. Los miles de presentes quedaron atónitos. ¿Era este tipo realmente un dragón celestial? ¿Acaso los dragones celestiales no temían a la muerte? ¿Era un pirata o un marine disfrazado? Primero deberíamos negociar con ellos. Aunque las diversas reacciones del dragón celestial frente a él le hacían sentir como si estuviera viendo una obra de teatro, Sengoku seguía pensando que era mejor ser precavido. Incluso si la otra persona pedía la muerte, si el dragón celestial sufría alguna pérdida, él sería el culpable y el castigado.
Ja, sin decir nada más, Alucard soltó una risita y abrió la puerta de un empujón. Todos querían detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Al cabo de un rato, Kuzan fue el primero en romper el silencio. Se rascó la cabeza y dijo: Arara, este dragón celestial es realmente algo fuera de lo común. Cambia tu tono, Kuzan. Ahora eres vicealmirante de la Marina. Regañó Zephyr en voz alta, muy disgustado con el tono relajado de Kuzan. De acuerdo, respondió Kuzan con indiferencia. Sengoku dio inmediatamente una orden. Vigilen toda la zona que rodea esta posada. Que no entre ni una sola mosca, y que no salga ni una sola hormiga. Sí, señor. Gritaron miles de soldados de la infantería de marina en respuesta. Capítulo 217. ¿Qué quieres hacer? Alucard entró en la posada, se sentó a una mesa y, como de costumbre, cruzó las piernas sobre el tablero, observando su entorno. Aparte de ser muy grande, la posada no se diferenciaba de ninguna otra. Zephyr había dicho que era un puesto de avanzada del ejército revolucionario, así que debía haber algo inusual en aquel lugar. De repente, las luces se encendieron, iluminando el oscuro pasillo. La mirada de Alucard se dirigió a las escaleras del segundo piso. Unos pies descendieron lentamente. Un hombre alto, con una capa verde y el rostro oculto, se acercó a Alucard y se sentó. Una voz surgió de debajo de la capucha oscura. Jamás pensé que existiera un dragón celestial como este, no es que no pudiera imaginarlo. Es solo que me sorprende un poco, porque es la primera vez que veo uno. El líder del ejército revolucionario, Dragón. Según la inteligencia, asumió el liderazgo hace poco, dijo Alucard con elocuencia. En menos de 2 años, el ejército revolucionario ha crecido rápidamente. ¿Acaso secuestrar a un dragón celestial es tu manera de hacerte un nombre? El hombre que estaba enfrente se quitó la capucha, dejando al descubierto un rostro con ojos feroces. No, es por la libertad. Alucard esbozó una sonrisa. Aburrido. La habitación quedó en silencio. Unos minutos después, Dragón miró hacia la ventana contigua a la posada. Aunque las tablas de madera que la cubrían impedían que la gente mirara hacia adentro, cualquiera con aquí de observación sabría que la posada estaba rodeada por un mar de marines. Me llamaste aquí, pero no vas a decir nada, dijo Alucard, líder del ejército revolucionario. Dragón lo miró fijamente durante un largo rato antes de hablar. Me preparé para enfrentarme a los marines y al gobierno, pero nunca pensé que un dragón celestial vendría aquí. Al igual que Kuzan y Sengoku, Dragón nunca esperó que un dragón celestial viniera a negociar. Eran una raza egoísta. Olvídense de Santa Mujosgard. Probablemente ni moverían un dedo si secuestraran a sus propios padres o hijos. La repentina llegada de un dragón celestial dejó a Dragón completamente desconcertado, sin saber cómo reaccionar. Ahora que lo sabes, ¿quieres decir algo más? Alucard sonrió misteriosamente. Fui yo quien, hace medio año, incitó a Mjosgard y a los demás a fingir que trasladaban a los hombres pez a la superficie, pero en realidad intentaban capturar a la delegación de sirenas. Dragón entrecerró los ojos. Oyó a Alucard continuar. Pero no esperaba que ese idiota de Mjosgard usara el mismo método 2 veces. No me extraña que lo hayan atrapado. El rostro del dragón se ensombreció. Tras un rato, dijo. No eres más que un parásito en un puesto de poder. ¿Cómo puedes comprender los sentimientos de los oprimidos? Entonces, ¿por qué no te esfuerzas por convertirte en el opresor? Replicó Alucard. Su expresión se tornó siniestra. Siempre me ha intrigado tu propósito al secuestrar a un dragón celestial. El gobierno y la marina sospechan que buscas hacerte un nombre y expandir tu influencia, pero no lo creo. El tono de Alucard era agresivo. Para decirlo sin rodeos, el ejército revolucionario no es más que un grupo de ratas que merodean en la oscuridad. Para ser más efectivos, deberían ser aún más anónimos. Su objetivo no debería ser expandir su influencia. Debes tener otro objetivo, un objetivo que ni el gobierno ni los marines hayan descubierto. ¿Cuál es? Dímelo. Dragón entrecerró los ojos. No esperaba que un dragón celestial pudiera analizar las cosas con tanta profundidad. Lentamente, su mente volvió a un suceso ocurrido hacía un mes. Fue una gran coincidencia. En ese momento, el ejército revolucionario, tras derrocar al gobierno de un país, era perseguido por los marines. Intentaban trasladarse del Nuevo Mundo al Paraíso. Como resultado, Dragón, quien lideraba al ejército revolucionario de regreso al Paraíso, presenció algo que ocurrió en la isla Gyojin.
Un grupo liderado por el dragón celestial Santom Hosgard, que pretendía capturar hombres pez como esclavos usando el mismo método de hace 6 meses, fue descubierto por piratas hombres pez en la isla Gyojin. Enfurecidos, los piratas hundieron el barco de Santom Hosgard y lo capturaron, llevándolo a la isla Gyojin. Finalmente, gracias a la intervención del capitán de la Guardia Real de la Isla de los Hombres Pez, Jimbe, y del aventurero Fisher Tiger, los hombres pez que querían matar a Santom Hosgard por ira se detuvieron. Tras una discusión y la insistencia de la reina Otoime, decidieron, a regañadientes, enviar al santo dragón celestial Mjosgard de vuelta al gobierno, a pesar de su odio. Pero en ese momento, Dragón y el ejército revolucionario, que se encontraban en la isla Gyojin, intervinieron. Dragón, que irrumpió en el palacio, se encontró con el rey Neptuno, la reina Otoime, y también con Fisher Tiger y Jimbe, que estaban presentes en ese momento. Tú eres y Jimbe miró a Dragón, que había aparecido de repente en el salón del palacio. Recordó la noticia que había leído en el periódico hacía menos de un mes y dijo solemnemente: el nuevo líder del ejército revolucionario, Dragón, ¿verdad? Fisher Tiger también tenía una expresión seria. El líder del ejército revolucionario, que se atrevía a desafiar abiertamente al gobierno, podía ser enemigo o amigo. En cualquier caso, debía proteger al rey y a la reina. Por favor, no se alarmen. Vine aquí por la isla Gyojin. Dragón aún tuvo la cortesía de inclinarse ante el rey Neptuno y la reina Otoime, pero al instante siguiente, bajó la cabeza repentinamente y guardó silencio. Tras 2 minutos, Dragón seguía en silencio, con la cabeza gacha. Tigre pescador, incapaz de contenerse más, se acercó a Dragón. Miró hacia abajo y vio burbujas saliendo de su nariz, y que roncaba de vez en cuando. Exclamó sorprendido. Se ha dormido. Estallido. Justo cuando Fisher Tiger gritó, la burbuja de la nariz de Dragón explotó y Dragón se despertó sobresaltado. Ah, perdón, me quedé dormido. Tras 2 toses, Dragón dijo al rey Neptuno y a la reina Otoime, quienes estaban demasiado conmocionados para hablar. Lo siento, es una vieja costumbre. Ahora, vayamos al grano. Por favor, no envíen de vuelta al dragón celestial. Tengo un plan que puede ayudarlos, capítulo 218. El plan del dragón. Nuestro ejército revolucionario derrocó al corrupto gobierno del reino de Bisete, afiliado al gobierno mundial. Por ello, la marina nos persigue. Necesitamos un lugar donde refugiarnos temporalmente y esperar a que se calmen las cosas, dijo Dragón, extendiendo las manos. ¿Acaso le estás pidiendo a la isla Gyojin que se convierta en un escondite para el ejército revolucionario? Los ojos de Tigre se entrecerraron. Por supuesto que no. ¿Acaso no sabes la catástrofe que eso acarrearía a la isla Gyojin? Dragón no se dejó influir por las palabras de Tigre. Simplemente lo miró de reojo antes de volver la vista hacia el rey Neptuno. ¿Acaso el rey Neptuno no compartió una copa de sake con Barba Blanca? Siguiendo esa lógica, los marines deberían haber venido a eliminarte, pero no lo han hecho debido a la singular ubicación geográfica de la isla Gyojin, ¿verdad? Tras una breve pausa, Dragón continuó. Siendo así, ¿qué daño hay en añadir otro Barba Blanca? Nuestro ejército revolucionario está dispuesto a establecer un puesto de avanzada aquí después para ayudar a la gente de la isla Gyojin a lidiar con todos los problemas causados por los piratas. La gente de la isla Gyojin anhela la paz. Dejemos que los humanos nos encarguemos de esto. Hay que decir que, aunque Dragón parecía tener segundas intenciones, sus palabras dieron en el clavo. La mayoría de los hombres pez no eran conflictivos y preferían tolerar a los piratas. Sería una buena solución que los humanos se encargaran de algunos de los problemas. Jimbe y Tiger claramente no eran buenos en este tipo de cosas y solo podían mirar al rey Neptuno, esperando su decisión. De repente, Dragón le habló a Otoime. Reina, por favor, retire su haki de observación. Otoime se sobresaltó y rápidamente retiró su poder. Había nacido con el haki de observación, que le permitía percibir los pensamientos ajenos. No había podido resistir la tentación de usar este poder para espiar la mente de Dragón, pero la detuvieron antes de que pudiera ver nada. Mientras tanto, tras casi media hora de reflexión, el rey Neptuno abrió lentamente los ojos desde su trono. Cuéntame tu plan, líder del ejército revolucionario. Hace medio año, tras el ataque de Alucard y Shiki al gobierno y a la marina, esta última quedó gravemente debilitada e incluso se vio obligada a establecer el sistema de señores de la guerra del mar, utilizando el poder de los piratas para mantener el equilibrio, dijo Dragón. Ahora mismo, los únicos que quedan en Marineford que podrían considerarse una amenaza son el almirante de la flota Kong, el almirante Sengoku y el vicealmirante Kuzan.
El poder del gobierno es demasiado misterioso. Ni siquiera nuestro ejército revolucionario ha podido descubrir mucho, pero tras la batalla con Alucard hace medio año, también sufrieron grandes bajas. ¿Estás insinuando? Tiger ya había adivinado algo vagamente. Dragón asintió. Nos dividiremos en 3 grupos. Usaré al dragón celestial que capturaste para atraer a la fuerza principal de combate restante de Marineford, dando a los hombres pez la oportunidad de infiltrarse en Mariejois y luego regresar al archipiélago Sabaody a través de un camino secreto. ¿3 grupos? Solo somos 2, los hombres pez y vuestro ejército revolucionario, ¿verdad? Tigre frunció el ceño. Hay otro grupo, y están en el archipiélago Sabaody, dijo Dragón, esbozando una sonrisa. Son una fuerza de combate muy poderosa. Para este asunto, creo que sería fácil pedirles ayuda, y sin duda aceptarían. Entonces, ¿cómo llegamos a Mariejois? Preguntó Jimbe. ¿Acaso esperas que nosotros, los hombres pez, subamos allí con nuestras propias manos? Eso es aún más sencillo, dijo Dragón con confianza. Tengo un nuevo miembro en mi equipo. Usando su habilidad, puedo enviaros a todos a Mariejois en poco tiempo. Tendréis que escapar por vuestra cuenta. Tras hablar, Dragón se volvió hacia el rey Neptuno. ¿Qué opina, rey Neptuno? De esta forma, podrás salvar a los enviados de la isla Gyojin capturados hace medio año, y todo el odio de los dragones celestiales se redirigirá al ejército revolucionario. En el futuro, nuestro ejército revolucionario sin duda contribuirá a traer la paz a la isla Gyojin. El rey Neptuno permaneció en silencio durante un largo rato tras oír esto. Finalmente, habló despacio, pronunciando unas palabras en voz baja. ¿Cuento contigo? En la isla Secom, dentro de la posada que fue un puesto de avanzada del ejército revolucionario. Al ver que el dragón abría lentamente los ojos, Alucard, en algún momento, sacó una botella de vino tinto del mueble bar. Claro que no se comparaba con los vinos de primera categoría del Palacio del Dragón Celestial, pero al menos era bebible. ¿Ha terminado el flashback? Preguntó Alucard, y luego se sentó. Supongo que ya has matado a ese tal Mjosgard, ¿verdad? Dragón frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Es solo una sensación. Desde tu perspectiva, era inútil, dijo Alucard con frialdad. Tú también eres uno de los dragones celestiales, una plaga para este mundo. Me encantaría acabar contigo aquí mismo, dijo Dragón, poniéndose de pie y dejando entrever una punzada de sed de sangre. Pero los marines están afuera. Si lo hago, me será difícil escapar. Retrocedamos un paso. Yo me iré y tú te quedarás aquí en silencio un rato, ¿de acuerdo? Aunque era una pregunta, Dragón no tenía intención de esperar respuesta. Caminó hacia la cocina trasera de la posada. Quizás allí encontrara una vía de escape secreta. El suelo que pisas está repleto de innumerables bombas. Si no quieres que detonen, déjame marcharme en silencio. Mi objetivo ya se ha cumplido. El papel de Dragón en el plan era atraer a las fuerzas de élite restantes de Marineford para ganar tiempo para Tiger y los demás. Ahora que Zephyr, Sengoku y Kuzan habían llegado, su objetivo estaba cumplido. Garp estaba destinado en el Nuevo Mundo, y Borsalino, Sakazuki y los demás cazaban piratas en el Grand Line. El cuartel general estaba prácticamente vacío. No tenía motivos para quedarse allí. Espera. ¿Te he dado permiso para irte? Dijo Alucard de repente. Bajo el efecto del haki de observación, los ojos de Dragón se entrecerraron. Ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de que la voz del dragón celestial a sus espaldas había cambiado. ¿Acaso intentas que te maten? En un instante, la mano derecha de Dragón se deslizó dentro de su capa y pulsó el botón de un mando a distancia. Auge. De repente, toda la posada explotó violentamente. El intenso resplandor sorprendió a Sengoku y a los demás que estaban afuera. Kuzan fue el primero en reaccionar, apoyando la mano en el suelo y desatando su habilidad de fruta del diablo. Muro de hielo. Capítulo 219. Lolia. La onda expansiva de la explosión destrozó el muro de hielo que Kuzan había creado en menos de 5 segundos. Sin embargo, permitió a muchos marines evacuar y bloqueó la mayor parte de la fuerza de la explosión, minimizando el número de heridos. Espera, ¿y el dragón celestial que hay dentro? Kuzan estaba inusualmente ansioso. Según la potencia de la explosión, incluso un contraalmirante tendría muchas posibilidades de ser hecho pedazos, y mucho menos un débil dragón celestial que solo sabía comer, beber y divertirse todo el día. Pero el problema era que, si un dragón celestial moría bajo la protección de la marina, ¿acaso el gobierno no lo mataría al regresar? Aunque, es difícil lidiar con estas cosas en tiempos como estos.
otra onda expansiva surgió de los escombros de la posada. Entre las llamas, dos figuras salieron corriendo una tras otra. La primera vestía de negro, con una capa verde oscuro medio quemada, y tenía un aspecto bastante desaliñado. Su rostro estaba ahora al descubierto. El líder del ejército revolucionario, cuyo nombre en clave era Dragón. Tras el golpe de estado en el reino de Bisete, la apariencia de Dragón quedó completamente al descubierto, por lo que los marines lo reconocieron de inmediato. La otra persona que apareció, sin embargo, desconcertó a los marines. Era una muchacha menuda y delicada, completamente cubierta por un precioso abrigo blanco, y llevaba un gorro de lana. Acababa de salir corriendo de una enorme explosión, pero su abrigo blanco estaba sorprendentemente impecable, sin una sola mancha ni rotura. Era una niña muy linda, de entre 13 y 15 años. Pero sus ojos eran rojo sangre. Ese contraste le daba una presencia extraña e inquietante, haciendo que la gente sintiera que con esa niña no se debía jugar. Dragón arrojó a un lado su capa medio quemada y miró a la chica que estaba de pie no muy lejos de él, apretando los dientes. ¿Tú, quién eres exactamente? Estaba seguro de que el dragón celestial con el que acababa de negociar y la chica que tenía delante definitivamente eran la misma persona. Aunque sus apariencias eran completamente diferentes, Dragón pudo confirmarlo basándose en todas las pruebas. HMPH. La muchacha metió las manos en los bolsillos de su bata blanca y dejó escapar un bufido arrogante. Aunque solo fue un sonido, todos en la multitud pudieron oír que la voz que salía de su nariz era la de un hombre adulto. Lolia, no, sigamos llamándolo Alucard. Aunque no quería que Dragón se marchara, sintió que no era el momento adecuado para revelar su verdadera apariencia ante tantos marines. Al final, optó por usar la llamada forma Lolia. Pero, en fin, la apariencia no le importaba. Los marines presentes estaban completamente confundidos por lo que estaba sucediendo. Zephyr fue el primero en reaccionar, preguntándole a Sengoku, que estaba a su lado. Sengoku, ¿alguna vez has visto la cara de esa niña en un cartel de búsqueda? Como siguiente almirante de flota designado y alguien que a menudo ayudaba a Kon con el papeleo, Sengoku tenía una memoria prodigiosa de todos los piratas con recompensas superiores a 50 millones de berríes. Tras observar durante unos segundos a la chica de bata blanca que estaba de pie sobre un edificio, Sengoku negó con la cabeza. No la he visto. No aparece en ningún cartel de búsqueda. Esto significa que probablemente no sea una criminal, o que su recompensa es demasiado baja para figurar en la lista. Sengoku lo juraría. Tenía un registro de todas las recompensas superiores a 50 millones de berríes, pero realmente no reconoció a aquella chica de bata blanca. Un momento, poder escapar de una explosión así, a menos que sea usuaria de una fruta del diablo, una recompensa de 50 millones de berries sería quedarse corta, ¿no? Interrumpió Kusan, provocando que la expresión de todos cambiara de nuevo. Zephyr tomó una decisión rápida. Kusan, lidera a tu equipo para capturar a esa niña de blanco. El resto, vengan conmigo a derrotar a Dragón. Sea quien sea, está aquí por algo. Tenemos que capturarla e interrogarla como es debido. Arara, qué misión más complicada. Aunque Kusan se quejó, no se detuvo. Saltó y aterrizó detrás de Alucard, mirando a Lolia con aire despreocupado. Eres una joven muy prometedora. ¿Tendrás algo de tiempo dentro de 5 años? Lárgate. Dijo Alucard fríamente, apareciendo repentinamente frente a Kusan y lanzándole un puñetazo. Auge. Un destello de luz blanca, y todos vieron cómo Kusan salía volando en diagonal hacia una casa cercana, provocando su derrumbe. Todos los marines presentes miraban con los ojos muy abiertos, incrédulos, a la chica en la azotea. Un cuerpo tan pequeño, y sin embargo, capaz de desatar semejante poder. El vicealmirante Kusan salió volando en un instante. ¿Quién es esa chica con una fuerza descomunal? Zephyr entrecerró los ojos. Pensó para sí mismo. No es una niña normal, pero, al pensar esto, Zephyr giró la cabeza repentinamente hacia Dragón y gritó. Olvídense a esa chica por ahora. Concentren su ataque en Dragón y capturen al líder del ejército revolucionario. Sin importar quién fuera esa persona, capturar a Dragón era lo más importante en ese momento. Es un poco difícil luchar contra Dragón en estas circunstancias. La clave está en lo que está sucediendo en Mariejois, pensó Alucard mientras observaba a Dragón comenzar a luchar contra los marines. Al mismo tiempo, un vapor helado se condensó 5 metros detrás de él, reformando gradualmente el cuerpo de Kusan. Su alta figura era casi el doble de grande que la forma actual de Alucard.
Kuzan, con el cuerpo recuperado, seguía con su tono desganado. ¿Es esto a lo que se refieren con no hay rosas sin espinas? Pero no hay necesidad de ser tan agresivo. Alucard se giró y sonrió, mostrando sus blancos dientes. Parece que no te han dado suficiente paliza. Al oír la voz de Alucard, Kuzan casi se quedó boquiabierto, casi se le salen los ojos de las gafas de sol. No era de extrañar que se sorprendiera. Una chica de 13 o 14 años hablaba con voz de hombre, y cualquiera se asustaría. No tengo tiempo para jugar contigo ahora. Quítate de en medio, Kuzan dijo a Alucard, mirando fijamente a Kuzan. Aunque su apariencia era la de una loli con bata blanca, su voz seguía siendo la de Alucard, lo que volvió a sobresaltar a Kuzan. Unos segundos después, Kuzan pareció recuperarse del shock que le había causado la loli con voz masculina. Sus ojos, tras las gafas de sol, se posaron intencionadamente y sin querer en la nuez de Adán y otros rasgos de la loli Alucard, y luego soltó una risa seca. Arara, de niña no deberías usar palabras como jugar tan a la ligera. No vas a ser una buena mujer, ¿sabes? Antes de convertirse en almirante, Kuzan ya tenía ese tono apático, que era lo que más le disgustaba a Zephyr de él. Sumado a su atuendo de músico de rock, si no fuera por el emblema de la marina en su cinta para la cabeza, ¿quién lo reconocería como un marine? Lárgate. Alucard no perdió tiempo. Condensó una espada ancha a partir de su virus de luz negra. Tras endurecerla con haki de armadura, atacó a Kuzan con la fuerza suficiente para partir una montaña. Kuzan sopló sobre su mano, condensando instantáneamente una espada de hielo en su mano derecha. Gritó. ¿Despertaste el haki de armadura a una edad tan temprana? ¡Qué miedo! Estallido. La espada ancha y la espada de hielo chocaron, arrancando al instante todas las tejas del tejado. En el siguiente segundo, Alucard condensó una hoja curva con la otra mano, también imbuida de haki, y atacó en la dirección opuesta. Kuzan chasqueó los dedos con la otra mano, y dos lanzas de hielo aparecieron a ambos lados de su hombro, apuntando a la hoja curva en la otra mano de Alucard. Bloque de hielo. Partisano. Sonido metálico. Otro fuerte estruendo resonó, haciendo que los marines que atacaban a Dragón giraran la cabeza. Los vieron a ambos suspendidos en el aire, intercambiando disparos a larga distancia. Señorita. Si no es una criminal, podemos ser indulgentes si regresa con nosotros y coopera. ¿Podemos dejar de pelear? Gritó Kuzan, pero sus ataques no cesaron. Alzó la mano derecha y la bajó, y el aire frío sobre sus cabezas se condensó instantáneamente en tres enormes bolas de hielo del tamaño de casas, que se estrellaron contra el suelo. Un niño es solo un niño. Se burló Alucard. Sus piernas, que parecían sorprendentemente largas a pesar de su pequeño cuerpo y su vestimenta, se extendieron y patearon las tres grandes bolas de hielo hacia Kuzan como si marcaran un gol en fútbol. Arara, que otro niño me llame niño, debo haber tocado fondo. Kuzan se transformó en su forma logia y enfrentó las bolas de hielo de frente. 2 segundos después, su cuerpo destrozado se reformó en cuestión de segundos. Te dije que te largaras. Cuando el cuerpo de Kuzan, ahora con su logia, volvió a la normalidad, la chica de bata blanca ya había aparecido frente a él, balanceando su puño derecho hacia su rostro a quemarropa. Kuzan entrecerró los ojos e inmediatamente se congeló para bloquear el ataque, pero aún así salió volando. Apoyó rápidamente sus largas piernas en el suelo, pero no pudo evitar resbalar. Al final, no tuvo más remedio que usar una mano para defenderse y apenas logró detenerse. En ese momento, Kuzan se encontraba a casi 100 metros de Alucard. El vicealmirante Kuzan está a la defensiva. ¿Quién es ese niño? Aún quedaban casi 200 subordinados de Kuzan en la zona. Al ver a Kuzan salir volando de nuevo, no pudieron evitar cubrirse las sienes con las manos, desesperados. ¿Una niña de 13 o 14 años con tanto poder? ¿Qué pasaría si creciera? Probablemente sería incluso más poderosa que Big Mom, ¿verdad? Atata, qué aterrador. Y cuando el rostro de Kuzan recuperó la normalidad tras congelarse, le goteaba sangre de la fosa nasal derecha. Aunque conservaba su habitual expresión despreocupada, la mirada tras sus gafas de sol se había vuelto seria. Creo que debería vigilarte de cerca. Si bien siempre he tratado con individuos fuera de la ley, a simple vista me doy cuenta de que eres diferente, señorita, tanto por tu poder como por tu temperamento. Tras decir esto con seriedad, Kuzan se llevó una mano a la barbilla y razonó. Además, porque tengo la sensación de haber visto tu voz y esos ojos antes. Era eso. Justo cuando los marines de abajo esperaban la respuesta de Kuzan, él se rascó la nuca y dijo con indiferencia. Lo olvidé. Da igual.
Todos los marines que estaban cerca cayeron al suelo. De hecho, Alucard y Kuzan no se habían visto en varios años. Por eso, el perezoso Kuzan apenas lo recordaba y no lograba reconocerlo. Si Shiki, quien había trabajado con Alucard hacía medio año, estuviera allí, probablemente lo habría reconocido de inmediato. Ja. Prueba esto. La mano derecha del pequeño Alucard se transformó en una mano biomecánica con 3 garras de acero. Al instante siguiente, la clavó en el suelo. Unos segundos después, Kuzan sintió un aura extremadamente peligrosa proveniente del suelo. Sin pensarlo 2 veces, puso una mano en el suelo. Era de hielo. Vicealmirante Kuzan. Seguimos aquí. Al ver a Kuzan usar repentinamente su ataque característico, los marines gritaron presas del pánico. Pero ya era demasiado tarde. Kuzan había congelado el suelo por completo en esa zona, pero se detuvo bruscamente a pocos metros de sus subordinados. 2 segundos después, Kuzan sintió algo proveniente del subsuelo que intentaba perforar su hielo. De repente, el hielo se rompió, y unas cuchillas conectadas por plasma sanguíneo sólido atravesaron el suelo. Por otro lado, la batalla entre Zephyr, Sengoku y Dragón continuaba. El plan original de Dragón era escapar por un pasadizo secreto en el puesto de avanzada de la posada. Había considerado la posibilidad de tener que provocar una explosión, y aunque una chica haciéndose pasar por un dragón celestial superaba sus expectativas, la situación actual no estaba fuera de su control. Aún podía escapar. Porque, esto era la isla Sekon. Tras guiar a Zephyr y Sengoku hasta el Kazan Onsen, Dragón se detuvo y se giró para observar a los 2 oficiales de mayor rango de la marina. Si estos dos unían fuerzas, ni siquiera su padre, Garp, podía garantizar la victoria, mucho menos él. Sin embargo, no estaba allí para enfrentarse a ellos. Dragón, no tienes escapatoria. Ríndete ahora. Zéfiro dio un paso al frente, formando un triángulo con Sengoku y Dragón sobre el cráter volcánico. Jamás he matado a Nen en mi vida, y no te mataré a ti. Deja de fingir calma, Zephyr Sensei, dijo Dragón, alzando la cabeza con gesto adusto y sonriendo de repente, con una mueca en la mirada y el rostro. Ambos ya deberían haber adivinado por qué elegí la isla Sekon como punto de encuentro. Los rostros de Sengoku y Zephyr reflejaron sorpresa, y oyeron a Dragón continuar. Aunque ustedes dos consideren esto un secreto que el gobierno y la marina se esfuerzan por ocultar, lamentablemente, la inteligencia de nuestro ejército revolucionario no es solo para aparentar. Seguramente ya han visto el poder de ese explosivo de reciente desarrollo que voló la posada. ¿Qué creen que sucedería si colocara esa sustancia en este cráter volcánico? Esta vez, Zephyr y Sengoku no podían fingir ignorancia. Aunque la isla Sekon parecía una isla común y corriente cerca de los puestos de avanzada de la marina, en realidad escondía un enorme secreto. Aquí se ocultaba algo llamado piedra Dina. En cuanto a armamento, la piedra Dina era simplemente un potente explosivo, pero al combinarse, su poder rivalizaba con el de un arma ancestral. Sin embargo, esa no era la parte más crucial. La parte más crucial era la ubicación geográfica de la isla Sekon. Era una de las 3 islas clave que conectaban ingeniosamente con los volcanes submarinos del Nuevo Mundo. Las 3 islas ocultaban grandes cantidades de piedra Dynamax. Si la piedra Dynamax de estas 3 islas detonara, el equilibrio de los volcanes submarinos del Nuevo Mundo colapsaría por completo, y las erupciones volcánicas desde el lecho marino serían suficientes para convertir el Nuevo Mundo en un infierno. Esto era algo que Vegapunk había descubierto recientemente. Los marines originalmente planeaban construir bases militares secretas en estas 3 islas, controlar toda la piedra Dynamax y luego ocuparse de ella. Pero no esperaban que Dragón lo supiera y lo usara para amenazarlos. Esto era algo que solo el personal de alto rango de la infantería de marina, aquellos que podían asistir a la sala de reuniones general del cuartel general, tenían derecho a saber. Por supuesto, no quiero hacer nada. Solo quiero irme de aquí sano y salvo, dijo Dragón, sacando un control remoto del bolsillo de su abrigo. Tenía un botón rojo muy visible. Este es el detonador. Por favor, déjenme ir. A cambio, lo colocaré en el muelle North Isla y espera, Sengoku iba a decir algo cuando Zephyr lo interrumpió. Este asunto es de suma importancia. La seguridad de la isla Sekon es más importante que capturarlo. Si este lugar es destruido, podremos escapar, pero los otros miles de soldados serán aniquilados y las decenas de miles de civiles de la isla Sekon se quedarán sin hogar. Las palabras de Zephyr detuvieron a Sengoku. Dragón aprovechó la oportunidad, se giró y echó a correr. Su voz resonó a lo lejos. Como era de esperar del almirante inmortal. Tengan la seguridad de que cumpliré mi promesa.
Al otro lado, Kuzan estaba cubierto de heridas y respiraba con dificultad. Miró a la chica que tenía enfrente. Arara, esta situación parece un poco mala, ¿no? Deja de mentir, dijo Alucard con una sonrisa maliciosa en el rostro de su chica. En ese estado, sin usar habilidades como el río de la muerte o sus pistolas dobles, solo era ligeramente superior a Kuzan. Y lo que es más importante, ese bastardo temía usar sus poderosos ataques con toda su fuerza porque sus subordinados seguían cerca, por lo que estaba constantemente a la defensiva. De repente, ambos sintieron que el estruendo del volcán a sus espaldas había cesado. Kuzan, atónito, no pudo evitar alzar la vista hacia el cráter volcánico. ¿Ya, terminó? Fue bastante inesperado. Aunque desconocía el poder de dragón y su fuerza exacta, la información disponible sobre él sugería que su fuerza era al menos de nivel almirante. Lógicamente, no debería haber sido derrotado tan fácilmente. ¿Acaso Zephyr Sensei y Sengoku le permitieron escapar? Eso también era improbable. Era demasiado pronto para eso. Un instante de descuido en batalla basta para ser fatal. De repente, una voz gélida resonó a sus espaldas, provocando que Kuzan activara rápidamente su habilidad Logia. Transformó su mano derecha en una espada y la blandió hacia atrás. Silbido. Sin embargo, cuando Kuzan lanzó un golpe hacia atrás, su ataque convirtió varias casas en esculturas de hielo, pero no había rastro de la chica de blanco. Unos segundos después, Kuzan se encogió de hombros con impotencia. Suspiró, me ganaron en astucia. 10 minutos después, los dos grupos de personas se encontraron. Al ver que Kuzan no había traído de vuelta a la chica, Zephyr y Sengoku mostraron cierto disgusto, pero Kuzan se encogió de hombros y no dijo mucho. Zephyr y Sengoku tampoco lo culparon, ya que ellos también habían dejado escapar a Dragón, así que no tenían derecho a decir nada. Cuando los tres condujeron a sus tropas a las ruinas de la posada, Zephyr recogió un trozo de carbón ennegrecido por la explosión que había en el suelo y frunció el ceño. Maldita sea, así que un dragón celestial murió así sin más. Con un dragón celestial muerto, no sabían cómo los culparía el gobierno. Sengoku dijo. Todavía no podemos estar completamente seguros de su muerte. Presentaré el informe. Zephyr, quédate aquí e investiga. Quizás haya alguna pista que haya dejado el ejército revolucionario. Aunque no creo que Dragón dejara semejante fallo, esto es todo lo que podemos hacer por ahora, dijo Zephyr, poniéndose de pie. Además, avisen a los superiores para que construyan rápidamente fortalezas militares en las 3 islas finales. Entendido. Te dejo el nuevo mundo. Después de que Sengoku y Zephyr hablaran un rato, Sengoku tomó a los soldados que habían venido del cuartel general con Kuzan y abordó el buque de guerra de regreso a Marineford. Unas horas más tarde, Sengoku se percató de que Kuzan estaba revisando las recompensas por piratas. Se acercó y le dijo medio en tono burlón. ¿Ya no te echas una siesta? Tal vez debido a la influencia de Garp en su juventud, Kuzan había desarrollado la habilidad de dormir en cualquier lugar, incluso de pie. Pasaba la mayor parte del tiempo soñando con viajes, por lo que verlo revisando seriamente las recompensas era algo muy raro para Sengoku. Ah, me suena haber visto a esa chica antes. ¿Y esa voz?, dijo Kuzan, como perdido en sus pensamientos. Se detuvo al ver el cartel de búsqueda de Alucard. Tras un rato, preguntó con un dejo de duda. ¿La hija de Alucard? ¿Eh? ¿De qué hablas? Sengoku se quedó atónito al oír de repente el nombre del gran pirata Alucard, desaparecido desde hacía casi medio año, de boca de Kuzan. Se giró para mirarlo. Oh, Sengoku-san, mira esto, dijo Kuzan, sacando el cartel de búsqueda de Alucard de una pila de papeles y entregándoselo a Sengoku, señalando la imagen de la cabeza de Alucard. ¿No se parece mucho a ella? Sengoku comparó detenidamente a Alucard con la chica del abrigo blanco de la isla Sekon, especialmente con sus ojos de un rojo sangre extremadamente raro. Tras un largo rato, asintió. Sí que se parecen. Entonces, me pregunto si esa chica es la hija de Alucard o algo así, dijo Kuzan, frotándose la barbilla pensativo. Deja de decir tonterías, Sengoku frunció el ceño. Según la información de la organización CP, ese tipo tiene solo unos 25 años. Si tuviera un hijo, ¿acaso eso no significaría? La suposición de Sengoku no carecía de fundamento. ¿Un hombre de 25 años con una hija de 13 o 14? Si se suman los 10 meses de embarazo, ¿no significaría eso que había dejado embarazada a una mujer cuando él tenía 10 años? Ah, ahora que lo pienso, es realmente impresionante, dijo Kuzan con tono despreocupado. Cuando tenía 10 años, ni siquiera sabía que era una señal de tráfico. Cállate.
reprendió Sengoku, interrumpiendo a Kuzan antes de que continuara con el tema. Se volvió hacia otro capitán que estaba a su lado. Consígueme un contacto en el gobierno. Necesito informar sobre este incidente. Sí. Unos minutos después, el Dendenmushi cerró los ojos y empezó a sonar sin parar, esperando a que lo conectaran. Sin embargo, tras un largo rato, nadie del gobierno contestó. Sengoku intentó llamar varias veces, pero nadie respondió. ¿Han ido a comer? Kuzan se rascó la cabeza y se quejó desde un lado. Cállate. Espetó Sengoku, luego cambió de número y llamó al almirante de la flota con. Pere. Sin embargo, tras una serie de timbres, el Dendenmushi estaba demasiado cansado para seguir sonando y la llamada seguía sin conectarse. ¿Qué está pasando? Sengoku frunció el ceño. Si una de las partes no respondía, podría consolarse pensando que era una coincidencia, pero que ninguna respondiera era demasiado extraño. Algo así jamás había ocurrido. A diferencia del buque de guerra de Sengoku, que tardaba varios días en regresar a Marineford desde la isla Sekon, el barco de hierro controlado por Alucard, con su rápida aceleración, llegó a Mariejois en menos de medio día. ¿Qué está pasando? Ese alboroto, cuando Alucard condujo su nave hasta el límite de la línea roja, ya podía sentir la conmoción en Mariejois a través de su visión térmica. Era tarde en la noche, pero se veían tenues estrellas titilando en el cielo. Sin embargo, en otras zonas el cielo nocturno estaba completamente oscuro, sin una sola estrella. Podría ser. Alucard de repente pensó en una posibilidad, luego negó con la cabeza. No, debería haber esperado 3 años más para actuar. Pero, pasar a lo que pasara, tenía que subir y verlo por sí mismo. Metió su nave en su sombra oculta y se transformó en un enjambre interminable de murciélagos, volando hacia la cima de la línea roja. Su transformación en murciélago solía tener limitaciones, pero ahora que había evolucionado a su máximo potencial, volar sobre Mariejois y viajar entre la primera mitad del Grand Line y el Nuevo Mundo en cualquier momento ya no era un problema, al igual que para el futuro Doflamingo. En lo alto de la línea roja, en el punto más cercano a las nubes, se encontraba la Tierra Santa de Mariejois. En ese momento, todo se había convertido en un mar de fuego. Bajo las exigencias de los funcionarios del gobierno y los dragones celestiales, el cuartel general de la Marina, liderado por Kong, no tuvo más remedio que abandonar la persecución de los esclavos y de esos bastardos piratas que se habían infiltrado en Mariejois y centrarse en el rescate de la población. Sengoku y Kuzan fueron enviados hace apenas 2 días, y sucede algo así, maldita sea. ¿De verdad es solo una coincidencia? Kong apretó los dientes, resentido mientras se adentraba una y otra vez en el palacio, convertido en un purgatorio de fuego, para rescatar a los nobles mundiales que más odiaba. Si Kusan, con su fruta hielo, hubiera estado allí, habría podido controlar el fuego al mínimo en un tiempo récord. Pero él y Sengoku estaban en una misión al Nuevo Mundo. Que algo así sucediera apenas unos días después de enviarlos hizo que Kong comenzara a dudar de si se trataba de una coincidencia. Almirante de la flota Kong. Los piratas que provocaron el incendio están empezando a escapar, y también los esclavos. ¿De verdad no vamos a hacer nada al respecto? Preguntó con ansiedad un vicealmirante de la Marina, que corrió hacia Kong. Al diablo con eso. Primero, saquen a la gente. Si alguien muere adentro, ¿quién sabe qué harán los dragones celestiales y el Gorosei? Maldijo con furioso. ¿Cómo iba a tener tiempo para perseguir piratas ahora? Primero tenía que salvar a la gente. A unos 3 kilómetros frente al palacio de Mariejois, que era un mar de fuego, un enjambre de murciélagos descendió del cielo y se condensó rápidamente en forma humana. Alucard apareció en su forma original y vio a innumerables personas corriendo hacia él desde el palacio. De repente, Alucard vio a un hombre de cabello verde con raya al medio que corría hacia él. Era quien había herido gravemente a Hancock en la arena hacía un tiempo. Recordó y era un esclavo de Saint Adille, ¿verdad? Pero parecía que no y era un desconocido, y no lograba recordarlo con claridad. El hombre también vio a Alucard, pero en esa situación no pudo verle bien la cara, y después de haber sido esclavo durante tantos años, desconocía por completo el mundo exterior. ¿Qué ha pasado? Antes de que el hombre de pelo verde pudiera reaccionar, Alucard le bloqueó el paso repentinamente. Maldita sea, déjame en paz. Gritó furioso el hombre de pelo verde. Tras años de esclavitud, por fin vislumbraba una luz de esperanza. No tenía tiempo para responder a las preguntas de aquel tipo raro. Estallido. De repente, sonó un disparo. Unos segundos después, el hombre de pelo verde sintió un dolor agudo en el hombro.
Miró hacia abajo y vio un enorme agujero sangriento. ¡Ah! El hombre de pelo verde se agarró el hombro, gritando de dolor, lo que atrajo la atención de innumerables esclavos. Pero solo se detuvieron un instante a mirarlo antes de huir aterrorizados. Así es. ¿Quién tenía tiempo para quedarse mirando el alboroto? Tenían que correr para salvar sus vidas. Los días de la esclavitud por fin habían terminado, y no podían caer en el último obstáculo. Amo. En ese instante, una voz familiar resonó. Alucard alzó la vista y vio a 3 chicas, todas menores de 15 años, corriendo hacia él. Maestro. El título de maestro era un nombre con el que nadie más se dirigía a Alucard, salvo Hancock. Incluso sus hermanas, Marigold y Sandersonia, solían llamarlo Alucard-sama. Alucard alzó la vista y vio a 3 chicas, todas menores de 15 años, que corrían alejándose del incendio de Mariejois. Cuando llegaron frente a Alucard, el hombre de pelo verde que yacía en el suelo, convulsionando por la herida de bala en el hombro, atrajo naturalmente la atención de las 3 chicas, que lo miraron con ojos inquisitivos. ¿Qué ocurre? Alucard pasó junto al hombre tendido en el suelo. A diferencia de los esclavos, no corría hacia la salida, sino que se dirigía hacia el Mariejois en llamas. Las 3 hermanas Boa las seguían de cerca. Al oír la pregunta de Alucard, Hancock dijo: dicen que los hombres pez invadieron. Tras decir eso, Hancock tartamudeó. Maestro, por ahí se llega a Mariejois. Si Alucard estuviera en la forma del dragón celestial Apteim, sería una cosa, pero ahora estaba usando su propio rostro. ¿Y qué si lo es? Alucard giró levemente la cabeza, su ojo izquierdo rojo recorriendo a las 3 hermanas Boa. ¿Mariejois? ¿Qué pasa con eso? Las 3 hermanas quedaron sin palabras por la conmoción. ¿Y Mariejois? ¿Cuántas personas en este mundo se atreverían a decir tal cosa? No tenían en cuenta al gobierno mundial. Ni siquiera la emperatriz Amazon Lily, a quien antes veneraban, tuvo semejante osadía. Frente al palacio de Mariejois, convertido en un purgatorio, las fuerzas de la marina, lideradas por Kong, estaban mermadas en combate. Ni siquiera tuvieron tiempo de rescatar a los nobles que se encontraban dentro del palacio, por lo que tampoco tuvieron tiempo de enfrentarse a los piratas. En cuanto a los astutos zorros viejos del Gorosei, ¿quién sabía qué tramaban? Ja 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 ja. ¡Qué emoción! Jamás pensé que yo, Arlon, tendría el día de incendiar Mariejois. Frente a la puerta del palacio, permanecía un grupo de personas. Entre ellas había hombres pez y unos pocos humanos. Uno de ellos, un hombre pez tiburón con nariz aserrada, vestido con chaleco y pantalones cortos, abrió los brazos y rió maniáticamente. ¡Zas! En ese instante, un corpulento hombre pez con forma de tiburón ballena y piel azul le dio un fuerte golpe en la cabeza. ¿Qué gritas? Te dije que te mantuvieras discreto. Date prisa y prepárate para retirarte. Solo expreso mi alegría interior. Si no actúo con tanta valentía, ¿cómo podré cambiar el mundo en el futuro? Replicó indignado Arlon, el hombre pez que había sido golpeado. Quien lo había golpeado no era otro que el futuro señor de la guerra del mar, Jimbe. Además de ellos dos, muchas otras figuras prominentes participaron en esta misión de liberación de esclavos. Allí estaban Tiger, el capitán de los Piratas del Sol, su compañero Hachi, y cuadros del ejército revolucionario como Ivankov e Inazuma, que seguían a Dragón. Si uno se fijaba bien, también podía ver a Ak, uno de los futuros cuadros Tritón del ejército revolucionario. Con tanta gente poderosa, no era imposible aprovechar la situación y destruir el gobierno. Y lo que es más importante, Dragón había usado a los dragones celestiales para atraer a la mayor parte de las fuerzas del cuartel general. En cuanto al gobierno, ¿por qué los viejos zorros del Gorosei no enviaron a sus fuerzas de combate de élite? Solo ellos lo sabían. No se preocupen, están a punto de hacerse famosos anónimamente. De repente, una voz llegó a los oídos de Tiger y los demás. Rápidamente se giraron y vieron a un hombre con 3 chicas detrás de ellos. La isla Gyojin se encontraba a 10.000 metros de profundidad en el océano, por lo que la información no viajaba con rapidez. Tampoco podían obtener información de los periódicos, así que Arlon, Ak y los demás no reconocieron a Alucard a primera vista. Sin embargo, Ivankov e Inazuma, como antiguos piratas, reconocieron a Alucard al instante. Ivankov, que ya no podía contener la risa, sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo y el miedo le cubrió la frente. No, no, el inmortal y ¿por qué? ¿Por qué uno de los 3 monstruos que desapareció durante medio año está aquí en Mariejois? Inazuma también temblaba de miedo.
Y lo que es más importante, la sed de sangre de Alucard emanaba de él. Se podía sentir sin siquiera intentarlo. ¿Eh? ¿Quién es ese? ¿Por qué tienes tanto miedo? Arlon se burló. Sacó un gran sable especialmente forjado para esta misión y cargó ferozmente contra Alucard. Al fin y al cabo, solo eres un humano. Idiota, Arlon. ¿No sientes su sed de sangre? Gritó Jimbe con ansiedad, pero ya era demasiado tarde para detenerlo. Arlon ya había salido disparado. Gra. Cuando el enorme sable de Arlon estaba a menos de medio metro del rostro de Alucard, este esbozó una sonrisa burlancia. Arlon solo vio una sombra negra pasar fugazmente ante sus ojos, y tres fuertes golpes impactaron en su brazo que sostenía el sable. Estallido. Se produjo otro ataque, y esta vez Arlon lo vio claramente. Era una niña de unos 13 años la que lo atacaba. Arlon quiso contraatacar, pero Hancock era demasiado rápida para él. En solo 2 movimientos, lo obligó fácilmente a retroceder a su posición original. Jejeje, se burló Alucard al pasar junto a Hancock. Se acercaba cada vez más a Tiger y su tripulación. Maldito. Ser rechazado por una niña de 13 años era una humillación enorme. Arlon estaba a punto de volver a atacar, pero Tiger ya le había agarrado la cabeza y le había estampado la cara contra el suelo. Soportando el intenso dolor, Arlon giró la cabeza para mirar a Tiger confundido. Anity, arruinaste mi plan, ¿lo sabías? Dijo Alucard de repente. Al mismo tiempo, sacó de su abrigo su pistola blanca Kazooie y su pistola negra Jackal, con una expresión de locura en el rostro. Aunque no tenía previsto ser un dragón celestial por mucho tiempo, la sensación de ser interrumpido a mitad de camino era increíblemente molesta. Irme por mi propia voluntad es una cosa, pero si me obligas a irme, te dispararé. Es así de simple. Es uno de los 3 monstruos, el gran pirata con una recompensa de 1.300 millones de berries y susurró Ivankov, explicándoles a los demás. Al oír esto, muchos de los hombres pez de la tripulación, o mejor dicho, aquellos que estaban a punto de convertirse en los piratas hombre pez, se aterrorizaron al instante. Aunque la información era escasa en su lugar de origen, no podían estar tan aislados como para desconocer que era un cartel de Se Busca. 1.300.000.000. Aparte del legendario Barba Blanca, nunca habían oído hablar de tal persona, y mucho menos la habían visto. ¿Vamos a pelear? Preguntó Jimbe con su peculiar voz ronca. Con su aura asesina, probablemente no haya posibilidad de comunicación. El cuerpo de Ivankov no era tan grande como lo sería en el futuro, pero no estaba muy lejos de serlo. Tras clavar sus afiladas uñas en los puntos de acupuntura de su cuello, su corpulento cuerpo se transformó rápidamente en el de una mujer glamurosa de tamaño normal con un afro, aunque su peculiar barbilla seguía llamando mucho la atención. En cualquier caso, ni se les ocurra intentar derrotarlo. Corran todos en cuanto tengan la oportunidad. En cuanto lleguemos a la orilla, habrá barcos esperándonos. Tras completar su transformación, la voz de Ivankov se convirtió en la de una mujer normal. Al instante, se transformó en un destello púrpura y se lanzó hacia adelante. Parecía que, tras cambiar de forma, también centró su atención en el combate, priorizando la fuerza, la velocidad y la defensa. Las 3 hermanas Boa estaban a punto de abalanzarse sobre ellas cuando oyeron a Alucard decir de repente: «Atrás, aficionadas». Técnica secreta de Neukama Kenpo. Patada de la nostalgia atractiva. Gritando un nombre de ataque sin sentido, Ivankov, con la forma de una mujer normal, le dio una patada a Alucard en el abdomen. Pero eso no era suficiente. Al instante siguiente, fue como si Ivankov tuviera cientos de piernas, y se convirtió en innumerables imágenes residuales, atacando con una continua ráfaga de patadas a gran velocidad. Todos podían ver cómo la sangre salpicaba del cuerpo de Alucard con cada golpe del tacón. En menos de 3 segundos, todo el torso de Alucard era un amasijo de sangre. ¡Wow! Ivankov cacareó mientras saltaba de vuelta hacia Tiger y los demás, recuperando su forma original y su voz retomando su acento andrógino único. ¿Un gran pirata con una recompensa de 1.300 millones es solo así de fuerte? Preguntó A con escepticismo. Pero en cuanto terminó de hablar, sus ojos se abrieron de par en par. La carne de Alucard, destrozada a patadas por Ivankov, se regeneraba a un ritmo visiblemente acelerado. En 5 segundos, incluso su ropa había recuperado su estado original. Su apodo, Alucard el Inmortal, no creo que sea solo un adorno. Una gota de sudor frío resbaló por el rostro de Ivankov. La información no lo explicaba todo. Solo cuando lo tuvieron frente a frente pudieron comprender el verdadero significado de aterrador.
Ataquen juntos. Escapad cuando tengáis la oportunidad. Gritó Tiger. Como aventurero, conocía la reputación de Alucard y sabía lo inalcanzable que era para ellos la cifra de 1.300 millones que pesaba sobre su cabeza. Pero acababan de liberar a los esclavos, ¿cómo podían caer en esta situación? A las órdenes de su líder Tiger, los hombres pez de élite, junto con Ivankov e Inazuma del ejército revolucionario, cargaron hacia adelante. Los colmillos de Alucard asomaron de su boca. Al instante, el cielo nocturno pareció temblar de miedo, emitiendo una serie de estruendos. ¡Bang! 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 Las armas que llevaba tiempo sin usar dispararon. Funcionaban tan bien como siempre. Con un instante de descuido, las balas normales enviaron a 2 hombres pez al otro lado. Pero tras ellos, más esclavos salían corriendo sin cesar. Solo había esa cantidad de esclavos del dragón celestial. «Karate de hombre pez», gritó Jinbe. Mantuvo la palma de la mano izquierda en vertical y apretó el puño derecho, concentrando sus fuerzas. Luego gritó: «Puño de ladrillo arabesco». Sus movimientos no parecían rápidos, pero en realidad lanzaba una ráfaga de aire en 360 grados. Para cuando veías su puño completamente extendido, ya te había golpeado, o incluso matado. Pero cuando Jinbe le propinó un fuerte puñetazo, una expresión de sorpresa apareció en sus ojos. «Eso no está bien. ¿Por qué no lo esquiva?» Auge. El potente puñetazo impactó en la sien de Alucard, la parte más frágil de la cabeza. Si hubiera sido cualquier otra persona, Jinbe estaba seguro de que su cráneo se habría hecho añicos. Y en el momento del impacto, juró haber oído el crujido de un hueso. Sin embargo, tras recibir el golpe, la sien de Alucard, aunque ligeramente deformada, volvió a la normalidad en menos de 2 segundos. Durante ese tiempo, también repelió los ataques combinados de Ivankov y Tiger como si nada hubiera pasado. A Alucard no le importaba Jinbe. Una sonrisa demente apareció en su rostro mientras retrocedía unos pasos y apuntaba con su pistola blanca Kazuya Ivankov. ¡Bang! 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 3 disparos consecutivos alcanzaron el hombro derecho, la mano izquierda y el abdomen de Ivankov, obligándolo a detener la persecución. Tras tambalearse unos pasos, Ivankov jadeó y se arrodilló en el suelo. Con dificultad, logró decir: «Me han disparado, no puedo seguir, de verdad, ¿voy a morir ahora?». En cuanto terminó de hablar, Ivankov se levantó de un salto del suelo. Alzó las manos y gritó. Como si fuera a pasar. «Hormona curativa Emporio». Rugió Ivankov. Sus afiladas uñas volvieron a perforar su cuello, y las heridas de bala sanaron a una velocidad asombrosa, sin tener nada que envidiar a la de Alucard. «Ese movimiento acorta tu esperanza de vida, ¿no? ¿Está bien usar esa habilidad?», preguntó Alucard mientras saltaba a la cima de una roca roja y miraba a Ivankov. Ivankov, como si nada hubiera pasado, levantó la mano y se echó a reír. «¡Guau! ¿Cómo iba a luchar contra ti sin correr un poco de riesgo? Estás distraído, humano». De repente, una figura apareció detrás de Alucard, con un sable en la mano. Era Arlon. «Al fin y al cabo, no eres más que una especie inferior. Muere». Sonido metálico. Se oyó un fuerte estruendo de armas chocando. Arlon solo notó que la espada en su mano parecía mucho más ligera. Miró hacia abajo y vio que la hoja se había partido en 2, y que en su mano quedaba menos de un tercio de su longitud original. Capítulo 225. No somos rivales para él. Alucard giró el cuello. Debido al cuello alto, era difícil distinguirlo, pero hacía un momento había usado haki de armadura para defenderse. Sin embargo, tras tantear el terreno, decidió que ese estilo de lucha no era para él. Prefería luchar sin defensa. Alucard se giró para mirar a Arlon, frunció el ceño y luego sonrió con una expresión maniática. «¿Qué ocurre? Tu espada se acaba de romper. ¿Es necesario sorprenderse tanto?». De repente, Arlon sintió que algo le metían en la boca. Bajó la mirada y vio que, en un abrir y cerrar de ojos, una de las pistolas de Alucard le había sido introducida en la boca. «Si vas a sorprenderte, deberías esperar a que algo así suceda primero», dijo Alucard con desdén. Justo cuando iba a apretar el gatillo, Tiger rugió y lanzó su puñetazo. «Karate de hombre pez. Puño de los 3000 ladrillos». «Bang. Bang». Se oyeron 2 sonidos. Uno fue el sonido del puñetazo de Tiger volando la cabeza de Alucard, y el otro fue el sonido del disparo de Alucard atravesando la boca de Arlon. «¡Amo!». Al ver que el puñetazo de Tiger le arrancaba la cabeza a Alucard, Hancock no pudo evitar gritar preocupada.
Tiger no reaccionó de inmediato. Rápidamente ayudó a Arlong, que sangraba profusamente, a levantarse, examinó su herida y frunció el ceño. Si no lo atendemos pronto, morirá. Las lágrimas de Arlong salpicaban sus ojos, y la sangre brotaba incontrolablemente de su boca y nuca como una fuente. Emitía extraños sonidos con la boca, y era difícil discernir si intentaba decir algo o si simplemente era un grito de dolor. Aladdin, date prisa y sácalo de aquí. Gritó Tiger a otro hombre pez calamar de larga barba. El hombre abrió mucho los ojos, señaló mecánicamente detrás de Tiger y dijo con voz temblorosa. Jefe Tiger, detrás de ti. ¿Eh? Ante la advertencia del hombre, Tiger miró hacia atrás y vio que el cuerpo de Alucard, al que acababa de arrancarle la cabeza de un puñetazo, había recuperado su forma original. Al girar la cabeza, vio que el cañón de la pistola negra apuntaba directamente a su ojo. Guiño de la muerte. La cabeza del cercano Ivankov creció enormemente, y en un abrir y cerrar de ojos, una ola de presión de aire, suficiente para destrozar rocas, se abalanzó sobre ellos, aplastando todo a su paso y golpeando a Alucard, Tiger y Arlong. Alucard simplemente alzó la mano para bloquearlo. La zona herida, que presentaba incluso un leve rasguño, se curó al instante, demostrando una velocidad de curación asombrosa. Mientras tanto, Tiger entregó rápidamente al ya herido Arlong a un subordinado y le ordenó que corriera sin mirar atrás. Para entonces, la mayoría de los esclavos habían escapado, y el grupo que luchaba frente al mar de fuego era sumamente visible. El rostro de Ivankov recuperó su expresión normal en 2 segundos. Observó el cuerpo de Alucard, con la frente perlada de sudor frío. No podemos matarlo disparándole al corazón ni volándole la cabeza. No me extraña que ni siquiera Barba Blanca y Kaido, Inazuma le preguntó a Ivankov desde un lado. Ivankov-sama, ¿qué debemos hacer ahora? En este punto, solo queda ahí. El rostro de Ivankov se ensombreció y se puso serio, como si estuviera a punto de decir algo sumamente importante. Pero al instante siguiente, cambió de tono, levantó las manos y gritó. ¡Corran! El grito de Ivankov desvió la atención de los que quedaban, incluido Tiger. Ivankov continuó gritando. No podemos con este tipo. Sepárense y corran. Es mejor caer en manos de los marines que en las suyas. Dicho esto, Ivankov e Inazuma fueron los primeros en escapar, corriendo hacia el suroeste. Mientras Ivankov corría, el fuerte viento le despeinaba el cabello afro, produciendo un silbido. No se atrevió a mirar atrás y no pudo evitar quejarse. En serio, si Kuma estuviera aquí, ¿no habríamos podido escapar enseguida? Ivankov-sama, por favor, corra, dijo Inazuma mientras corría a su lado. En efecto, la razón por la que pudieron llegar a Mariejois en tan poco tiempo sin que nadie se diera cuenta fue gracias a la habilidad de Bartolomeu Kuma. Sin embargo, Kuma no podía usar esa técnica en sí mismo, por lo que no pudo venir. De lo contrario, habría sido una habilidad tan poderosa como la fruta flotante de Shiki en cuanto a capacidad de escape. Tiger Sanihachi miró a Tiger, quien le dirigió una mirada muy seria. ¿Qué esperas? Corre. Tras darle una fuerte palmada en el hombro a Hachi, Tiger y el resto de los hombres pez escaparon en dirección opuesta a Ivankov, rumbo sureste. ¡Qué aburrido! ¿Rendirse así sin más? Alucard cruzó el brazo izquierdo en un ángulo de 90 grados, apoyando la mano derecha, que sostenía la pistola Kazuri. Apuntó con la mira al grupo de hombres pez que ya habían corrido una distancia considerable. Alucard sabía que había cambiado demasiadas cosas y que no podía juzgar las cosas basándose en lo que sucedió en la historia original. Por ejemplo, esta operación de liberación de esclavos se produjo 2 o 3 años antes de lo previsto, y también contó con la participación del ejército revolucionario y otros hombres pesca. Aunque el propio Alucard no creía que en la historia original, Tiger, un hombre pez con la fuerza de un vicealmirante como máximo, pudiera incendiar el palacio con tanta audacia, salvar a los esclavos y luego escapar. Estallido. Alucard disparó un tiro que le voló la cabeza al instante a un hombre pez. La distancia era de más de 800 metros. Kurobi. Al ver morir a su compañero frente a él, Hachi no pudo evitar soltar un grito de dolor. No te distraigas. Hachi, aquí cada uno se las arregla como puede. No mires atrás. Corre. Gritó Jinbe desde un lado. Al oír esto, Hachi sorbió por la nariz, se secó las lágrimas con la mano derecha y sollozó. Sí, lo siento. No te preocupes, tú eres el siguiente. Alucard apuntó con su arma a Hachi, un objetivo a más de 1500 metros de distancia. Desde esa distancia, parecía del tamaño de una semilla de sésamo.
Ni el mejor francotirador podría lograrlo sin alguna habilidad o equipo especial. Pero eso es para un humano. Los vampiros son diferentes. Estallido. La bala de Kazure salió disparada del cañón humeando, dirigiéndose directamente a la nuca de Hachi a una velocidad increíblemente alta. Sonido metálico. En ese instante, una energía de espada condensada descendió del cielo. Un destello de luz partió la bala de Alucard en dos, y los fragmentos volaron a ambos lados de Hachi y se incrustaron en la distancia. Alucard bajó las manos e inclinó ligeramente la cabeza. Sigues amando salvar gente, ¿verdad? La energía condensada de la hoja a alta velocidad partió la bala de Alucard en dos, y la poderosa presión de la hoja abrió un gran cráter en el suelo. Una figura emergió lentamente del humo. Con semejante temblor, incluso Tiger, Ivankov y los demás, que intentaban escapar, no pudieron evitar detenerse y mirar en esa dirección. Vaya, me preguntaba por qué habían tardado tanto en llegar. Resulta que se toparon con Alucard. Con razón las cosas terminaron así. Cuando el humo se disipó por completo, la apariencia del intruso quedó al descubierto. Vestía un traje azul descolorido, tenía el cabello rubio platino peinado hacia atrás y empuñaba una espada de caballero de doble filo. Parecía muy tranquilo, pero irradiaba poder sin necesidad de demostrarlo. ¿De verdad que te gusta salvar gente? Y dijo Alucard con voz gélida. De repente cambió de arma y, con la pistola negra Jacal, disparó 3 veces más contra Hachi. Rayleigh, que tenía los ojos entrecerrados, los abrió de golpe. La hoja plateada de su espada de caballero se transformó al instante en haki de armadura y, con una feroz presión de viento, impactó con fuerza contra las balas de Jacal, bloqueándolas. Rayleigh, dijo Hachi con un sollozo. Aun con sus fuerzas limitadas, pudo ver que Rayleigh lo había salvado 2 veces. Date prisa y vete. Rayleigh blandió su espada de caballero frente a él, con una leve sonrisa burlancia. Estaba en la entrada del archipiélago Sabaody esperándolos, pero como no vino nadie, vine a echar un vistazo. No me esperaba encontrarme con algo así. Rayleigh, vete. Hachi aún quería decir algo, pero Tiger lo agarró del chaleco y salió corriendo con él. Ivankov e Inazuma, al ver el alboroto, también reaccionaron rápidamente y huyeron. De hecho, bloqueó los ataques de Alucard 2 veces. Exclamó Inazuma incrédulo. Parece ser el mismísimo Rey Oscuro Rayleigh. Jamás imaginé que los hombres pez fueran capaces de jugar una carta así, dijo Ivankov con una expresión de terror en el rostro. Era evidente que ni siquiera esperaba que Rayleigh apareciera para rescatarlos. Al ver a Rayleigh bloqueándole el paso, Alucard no se molestó en perseguir a los hombres pez y miembros del ejército revolucionario que huían, pues era inútil. Sin usar su forma Río de la Muerte, el resultado de un combate entre Alucard y Rayleigh seguía siendo una incógnita. Como pirata, salvas gente. ¿Eres digno del título de pirata? El tono de Alucard estaba lleno de burla. Bueno, me disculpo. Hachi me salvó la vida en el pasado, y ahora solo le estoy devolviendo el favor, dijo Rayleigh con una leve risa. La espada del caballero que empuñaba, distinta de las katanas comunes de este mundo, estaba nuevamente cubierta de haki de armadura. No lo he usado en años. No me molesta que seas mi oponente. ¿De verdad está bien sonar tan relajado? Se burló Alucard, usando su virus de luz negra para formar una espada gigante que era más del doble del tamaño de la espada de Rayleigh. ¡Amo! Gritó Hancock con ansiedad. Retrocedan, ustedes 3. La espada imbuida de virus en la mano de Alucard se endureció instantáneamente con haki de armadura. Regresen al archipiélago Sabaody. El rostro de Hancock reflejaba preocupación. Miró a Rayleigh y pensó para sí misma. De verdad es la mano derecha del rey pirata. One-san, vámonos. Le recordaron Sandersonia y Marigold desde atrás. Hancock no era tonta. Sabía que no podía hacer nada allí. Ella y sus 2 hermanas huyeron rápidamente en dirección al archipiélago Sabaody. Ah, ¿sí? ¿Un nuevo compañero de tripulación? Oh, ¿también estás aquí para liberar esclavos? Preguntó Rayleigh en tono de broma. Sonido metálico. Antes de que Rayleigh pudiera terminar la frase, la hoja de la espada gigante llegó. Sus hojas chocaron, creando intensas chispas. ¿Desaparecer durante medio año y ya no pudiste soportarlo más, Alucard? Preguntó Rayleigh, sujetando la espada con ambas manos para bloquear el ataque. No es tan sencillo salvar a la gente de mí y salir ileso. La espada relampagueó y ambos se separaron unos metros antes de volver a embestir. Sus hojas chocaron, se separaron y volvieron a chocar.
Sus espadas se convirtieron en sombras negras, y fue imposible ver las hojas. La energía emitida por las hojas destruyó las rocas y los edificios circundantes. Kong y los marines ya habían extinguido el incendio de Mariejois. Además de buscar otros supervivientes en el interior, la batalla entre Alucard y Rayleigh atrajo naturalmente su atención. En esta situación, ¿quién iniciaría la pelea? ¿Serían personas del gobierno o una fuerza externa? HMM. Rayleigh hizo retroceder a Alucard varias decenas de metros con un barrido horizontal. En el instante siguiente, Alucard abandonó repentinamente su espada. Dos pistolas surgieron de sus mangas y disparó balas a gran velocidad. Al ver esto, Rayleigh rápidamente alzó su espada en vertical para defenderse, desviando las balas. Alucard extendió las manos y las sombras en el suelo se propagaron rápidamente. Innumerables manos con guantes blancos emergieron de las sombras y agarraron a Rayleigh. Sigue siendo el mismo, con un montón de trucos raros. Rayleigh sujetó su espada con un agarre invertido, apoyando la hoja contra su espalda antes de blandirla hacia adelante con un movimiento repentino. Al instante, innumerables tajos despedazaron las manos que surgían de las sombras. GRRRRRR. Antes de que Rayleigh pudiera reaccionar, un perro negro con la boca abierta se abalanzó sobre él. Sus afilados y babosos colmillos estaban listos para engullirlo entero. Rayleigh cambió su agarre de la espada a una postura normal y la encajó entre las filas de dientes superiores e inferiores de Baskerville, impidiendo que cerrara la boca. Rayleigh propinó una patada alta que casi le torció la cabeza de Baskerville. En ese instante, Alucard emergió repentinamente de la boca del perro, provocando que Rayleigh mostrara una expresión de sorpresa por primera vez en toda la batalla. Te tengo, Silvers Rayleigh. Alucard apretó el puño y lo estrelló contra la cara de Rayleigh, asestándole el primer golpe real en esta batalla. Uf. Rayleigh rodó varias veces por el suelo antes de recuperar el equilibrio. Dos grietas, como telarañas, aparecieron en sus gafas redondas. No te andas con rodeos, dijo Alucard, mirando de reojo. El último movimiento había provocado que Rayleigh perdiera su espada, que ahora estaba clavada en la línea roja. Volvió a mirar a Rayleigh y le dijo: ya no tienes tu espada. ¿Cómo piensas luchar? No tengo ninguna habilidad de fruta del diablo. El motivo por el que pude ser el primer oficial de Roger durante tanto tiempo no se debe solo a mi espada, dijo Rayleigh encogiéndose de hombros y sonriendo. De repente liberó su aura y cruzó las manos formando una X. Estilo sin espada. Danza de la tormenta. Capítulo 227. La llegada de la era de los 4 emperadores. ¿Estilo sin espada? Alucard jamás había oído hablar de esa técnica. Sin embargo, había visto un estilo de lucha similar hacía medio año, durante la batalla de Mariejois, contra el anciano que poseía la fruta intercambio y usaba sus manos como espadas. Una violenta tormenta dorada azotó la región, desgarrando la carne con facilidad. Mientras Alucard retrocedía 2 pasos, Rayleigh cargó hacia adelante, imbulló con furia la espada clavada en el suelo con Aki y giró su cuerpo para atacar a Alucard. ¡Shua! Le hicieron un profundo corte en el codo, del que brotó una gran sangre. Pero antes de que la sangre pudiera siquiera gotear al suelo, la herida ya había cicatrizado. Al ver esto, Rayleigh esbozó una sonrisa irónica. Estás entre las 3 personas con las que nunca quiero pelear. Rayleigh había presenciado esa capacidad regenerativa por segunda vez. Habían transcurrido 10 años, pero al volver a verla, seguía siendo igual de asombrosa. Entonces retírate de una vez por todas. No te quedes en este estado de querer retirarte pero no hacerlo, dijo Alucard. Disparó un tiro, y Rayleigh alzó su espada para bloquearlo. Intercambiaron cientos de golpes. Para estos dos, que se encontraban cerca de la cima del poder en este mundo, harían falta días y noches para determinar un vencedor. Oye, ¿me puedes dejar en paz? No vine aquí para pelear contigo, y deberías ver dónde estamos ahora mismo. No era solo que Rayleigh hubiera perdido su ambición de ser pirata. Si fuera un día normal, no le importaría enfrentarse a Alucard para ver de qué era capaz. Pero esto era Mariejois. Aunque estuviera reducida a cenizas, seguía siendo Mariejois, un lugar inapropiado para una pelea. ¿Tienes miedo? Se burló Alucard. Sí, es cierto, dijo Rayleigh con sorprendente franqueza. Cuando uno envejece, se vuelve cada vez más tímido. Entonces serás comida para los perros salvajes, Rayleigh dijo a Alucard, ignorándolo por completo. Varios perros negros aparecieron a su alrededor. Rayleigh negó con la cabeza y, de repente, clavó con fuerza su espada endurecida con Aki en el suelo frente a él.
Con un estruendo ensordecedor, enormes grietas irregulares comenzaron a extenderse, como si fuera el efecto de la fruta del terremoto de Barba Blanca. El terreno a kilómetros a la redonda se volvió irregular e incluso alcanzó a los marines cerca de Kong. Mis disculpas. Quieres pelear, pero yo no. Si tienes tiempo, con gusto aceptaré una copa. Tras decir esto, Rayleigh se retiró hacia el archipiélago Sabaody. Si Alucard quería perseguirlo, podía hacerlo. Requeriría cierto esfuerzo, e incluso podría encontrarlo en el archipiélago. Pero eso sería aburrido, y Alucard lo detestaba. Alucard echó un último vistazo al palacio que había habitado durante medio año, otrora magnífico, ahora reducido a cenizas. Si el Gorosei hubiera enviado a su personal interno, habría sido posible evitarlo, pero simplemente no lo hicieron, y él desconocía el motivo. En esta situación, no podía seguir siendo un dragón celestial y andar de juerga. Era hora de volver a su antigua profesión de pirata. Antes de la pelea con Rayleigh, les había dicho a las tres hermanas Boa que lo esperaran en el archipiélago Sabaody. Cuando Alucard confirmó que Tijera había quemado Mariejois, ya sabía que su identidad como dragón celestial era insostenible. Si iba a volver a ser pirata, ¿no tenía que haber montado un espectáculo mayor? Vosotros, los hombres pez, ¿adelantasteis el incidente de la liberación de los esclavos? Bien, yo adelantaré la era de los 4 emperadores. Con ese pensamiento, Alucard saltó tranquilamente sobre las rocas escarpadas y se dirigió hacia el archipiélago de Sabaody. En el otro bando, en la infantería de marina, un teniente comandante saludó a Code e informó, leyendo la lista que tenía en la mano. Almirante de la flota, ya tenemos las estadísticas. Un total de 36 nobles mundiales han sido rescatados con vida. Además, 8 presentan heridas leves, 14 heridas graves, y el número de fallecidos sí. El teniente comandante dudó unos segundos antes de finalmente mencionar la cifra. El número de fallecidos es 13, 7 de los cuales eran dragones celestiales. Kong respiró hondo y preguntó: ¿quién hizo esto? Según nuestra investigación, los principales culpables son hombres pescadores que aún no han sido seleccionados y siguen siendo desconocidos, así como un pequeño número de soldados del ejército revolucionario. ¿El ejército revolucionario? Acabo de enviar a Sengoku y Kuzan a negociar con el líder del ejército revolucionario, Dragón, y hacen esto, aunque la mente estratégica de Kong era ligeramente inferior a la de Tsuru, no era tonto. Reaccionó de inmediato y apretó los dientes. ¿Están jugando una finta? Kong golpeó el suelo y preguntó: ¿qué fue esa pelea de hace un momento? Fue una batalla entre Alucard el Inmortal y el Rey Oscuro Rayleigh. Sin embargo, según el informe del vigía, solo lucharon durante unos 10 minutos antes de que Rayleigh se retirara, dijo el teniente comandante con expresión preocupada. El Inmortal que desapareció durante medio año y Rayleigh, a quien no hemos podido encontrar en años, ¿están involucrados? Kong se llevó la mano a la cabeza. También estaba eludiendo su responsabilidad. Aunque aún había muchas cosas sin aclarar, lo más importante en ese momento era minimizar los daños. Kong suspiró y agitó la mano. Envíen un cartel de búsqueda. Además, avisen al departamento de noticias para que elaboren un informe al respecto. Pero y el Gorosei acaba de dar la orden de atribuir todo este incidente al ejército revolucionario. Los detalles aún se están discutiendo. El teniente comandante vaciló, con un atisbo de temor en los ojos. ¿Qué? El rostro de Kong mostró sorpresa, que rápidamente se transformó en ira. ¿Qué quieren decir con eso? El Gorosei también sabe que los marines cayeron en la trampa del ejército revolucionario y que la falta de preparación del gobierno les permitió tener éxito. No quieren que el incidente se haga público, así que decidieron culpar de todo al ejército revolucionario. Todo lo demás aún se está debatiendo. Estos tipos, y Kong apretó los puños con fuerza. Unos segundos después, los aflojó lentamente. Bien. Yo también tengo muchas preguntas para ellos. Capítulo 228. Has dejado entrar a un lobo en casa. El archipiélago de Sabaody era un caos. Al ser el punto más cercano al gobierno mundial y al cuartel general de la Marina, era la ruta de escape más lógica de Mariejois. Solo había 2 salidas. Una llevaba al cuartel general de la Marina y la otra al archipiélago Sabaody. No hacía falta ser un genio para deducir hacia dónde huirían unos miles de esclavos. Los marines podrían haberlos perseguido en ese momento y recapturado a todos los esclavos. Desafortunadamente, cayeron en la trampa de Dragón. Gran parte de sus fuerzas se encontraban en la isla Sekon y no habían regresado. Sengoku no enviaría a los pocos que quedaban. ¿Y si Dragón tuviera un as bajo la manga?
¿Y si Sengoku enviara sus últimas fuerzas y Dragón estuviera esperando con otro plan? Solo eran esclavos. Si desaparecían, desaparecían. Si los nobles mundiales exigían su recaptura en el futuro, podrían enviar tropas entonces. Eso sí que es otra cosa. De pie junto a la barra del Sabaudis Grove 13, una mujer de entre veintitantos y treinta y pocos años, de cabello negro corto y bien cuidado y figura esbelta, observaba el caos mientras fumaba un cigarrillo. No puedo creer que los nobles mundiales tuvieran tantos esclavos. La mujer se llamaba Shaki. Décadas atrás, fue una pirata perseguida por Garp. Ahora estaba retirada y vivía en Sabaody, donde era dueña de un bar que también servía de tapadera para una agencia de información llamada el Bar Estafador de Shaki. Casi no logro regresar, dijo Riley, sentado en una caja de madera cercana, bebiendo un sorbo de licor con una persistente sensación de pavor. ¿Adivina con quién me encontré? Shaki miró a Riley y dejó el cigarrillo. Voy a adivinar. ¿Alucard? Riley la miró como si hubiera visto un fantasma. Sabía que Shaki tenía un don para intuir cosas, pero normalmente se basaba en un razonamiento meticuloso construido a partir de su red de inteligencia. Esta vez, no había información sobre su encuentro. ¿Cómo lo había adivinado? Parece que tenía razón. No te irás hasta dentro de un mes, dijo Shaki con una sonrisa burlona casi imperceptible para la persona promedio. Riley parecía un kaki marchito. ¿Puedes al menos decirme cómo lo supiste? Es sencillo, explicó Shaki. ¿Cuántas personas en este mundo pueden herirte, y encima golpearte directamente en la cara? Barba Blanca navega lejos, en el Nuevo Mundo. Mientras Kaido vaga sin rumbo, no iría a Mariejois sin motivo. Charlotte Linlin, una estratega maestra, jamás haría nada para enemistarse con el gobierno en un momento como este. Entre los piratas, solo queda Alucard. Esos novatos aún están muy lejos de ser rivales para ti. Hizo una pausa antes de continuar. En cuanto a los marines, Garp, Zephyr y Sengoku están muy lejos, en el Nuevo Mundo. Eso solo deja a Kong. Pero tu pregunta fue, ¿con quién me encontré? Lo que implica que alguien te tomó por sorpresa. Claramente no es Kong. La única posibilidad restante es Alucard. Riley soltó una risita amarga para sí mismo. Hay personas que, en verdad, saben más que otras. De repente, Riley divisó a lo lejos las figuras de tres niñas pequeñas. Inmediatamente se levantó y entró en el bar, lo que sorprendió a Shaki. Ella siguió su mirada, preguntándose qué tenían esas tres niñas que podrían haber hecho que Riley corriera allí. Con una sonrisa pícara, Shaki saludó a las tres chicas. Hola chicas, ¿queréis entrar a tomar algo? Las hermanas Boa vieron que Shaki las saludaba. Al oírla, Marigold se tocó la garganta y le dijo a Hancock, que caminaba delante. One-sama, tengo mucha sed. No tenemos dinero, respondió Hancock. No se preocupen, no se preocupen. Puedo darles algo de crédito a los niños, dijo Shaki con una sonrisa amable. Hancock encontró extraña su amabilidad, pero sinceramente estaba sufriendo. La carrera había sido agotadora y estaban bajo una presión inmensa. Cuando Shaki hizo entrar a las tres hermanas, el rostro de Riley reflejaba una amargura como si acabara de comer una calabaza amarga. ¿Por qué las has traído? Le preguntó a Shaki. ¿Qué pasa? ¿Es una de las niñitas a las que has engañado antes? Bromeó Shaki. Sabía que Riley tenía la costumbre de ligar con mujeres jóvenes, pero nunca hacía nada al respecto. Simplemente disfrutaba de la charla, así que ella nunca se había metido. Ah, el rey oscuro Riley. Sandersonia señaló a Riley y gritó su nombre, sobresaltando a Shaki, quien se dio cuenta de que estas niñas conocían su verdadera identidad. Riley tosió deliberadamente. Ahora solo soy mecánico de recubrimientos. Por favor, no me llamen por ese título, ¿de acuerdo? ¿Y el hombre que luchó con el amo? ¿Cómo está el amo ahora? Preguntó Hancock, preocupada principalmente por la seguridad de Alucard. ¿Amo? Shaki frunció el ceño. Ese término le hizo pensar inmediatamente en la relación entre los nobles mundiales y los esclavos que vagaban afuera. Él es mejor que yo. ¿Cómo podría pasarle algo? Suspiró Riley. Salí de mi retiro por primera vez en mucho tiempo, y lo único que me trajo fueron problemas. Así es la vida, Riley. Una voz rompió el silencio de repente, atrayendo la atención de las 5 personas que estaban dentro. El cuerpo de Alucard atravesó la pared del bar. Sus manos y su cabeza ya habían entrado en la habitación, mientras que el resto de su cuerpo aún permanecía fuera. Maestro.
exclamó Hancock con sorpresa y deleite, mientras Andersonia y Marigold observaban con una mezcla de sorpresa y asombro. ¿Qué demonios? La expresión de Shaki se tornó finalmente grave. Las heridas de Riley habían sido causadas por Alucard, lo que significaba que era un enemigo, no un amigo. Ah, estas tres bellas damas parecen ser sus compañeras de tripulación, dijo Riley, ya levantado y preparado para la pelea. ¿Compañeros de tripulación? Shaki estaba aún más confundido. Según mi información, Alucard ha sido un lobo solitario durante casi 10 años y nunca ha tenido compañeros de tripulación ni acompañantes. Bueno, ahora sí. Riley se puso de pie. Incluso sin su arma en mano, seguía siendo el Rey Oscuro. Alucard-kun, ¿has venido a pelear? El cuerpo de Alucard había atravesado completamente la pared. Ahora llevaba gafas de sol, a diferencia de cuando estaba en Mariejois. No tengo ningún interés en pelear con un viejo jubilado. Alucard miró a las tres chicas. Vámonos. Capítulo 229. ¿Por qué no quieres beber sangre? ¿Cómo surgió la era de los 4 emperadores? Nadie conoce la razón exacta, pero se puede hacer una deducción aproximada. Porque, durante la época de Roger, Shiki y Barba Blanca, ¿no hubo 3 emperadores? Tras vagar por este mundo durante más de una década, Alucard comenzaba a comprender el porqué. En tiempos de Roger, los 3 grandes piratas eran un grupo que se negaba a someterse a nadie, y todos querían acabar con los demás. Barba Blanca, en particular, tenía una ambición y una determinación muy distintas a las de sus últimos años. Un análisis profundo de la historia de Barba Blanca revela que Edward Neugate no formó los piratas de Barba Blanca hasta bien entrada la madurez. A diferencia de Luffy y Roger, no inició su aventura como capitán, sino que pasó mucho tiempo como tripulante en otros barcos. Fue en esa época cuando Barba Blanca alcanzó su máxima ambición. No fue hasta la mediana edad que se dio cuenta de que lo que realmente deseaba era una familia. Solo entonces formó su propia tripulación y reunió a un grupo de hijos como Marco y Josu. En otras palabras, la razón por la que no hubo 3 emperadores durante la era de Roger se debe enteramente a que Barba Blanca perdió posteriormente su ambición, sustituyéndola por un deseo de formar una familia. Ahora, Alucard esperaba adelantar la llegada de la era de los 4 emperadores, prevista para dentro de varios años, si no de una década. Para ello, ya no podía simplemente dejarse llevar por la corriente como un turista. Tenía que actuar con un plan. Lo primero que Alucard debía hacer al entrar en el nuevo mundo era formar una alianza con los otros 3. Barba Blanca, Kaido y Charlotte Linlin. Pero antes de poder contactar con ellos, primero necesitaba una base de operaciones. Tanto Barba Blanca, uno de los titanes de la generación anterior, como los otros 2 miembros de los actuales 3 monstruos, Big Mom y Kaido, ya poseían sus propios territorios. Sin embargo, debido a diversos conflictos y obstáculos, su control distaba mucho del nivel de los futuros 4 emperadores. En cambio, Alucard no tenía territorio alguno. Ni siquiera tenía una bandera pirata porque nunca le importaron esas cosas. Sin embargo, para su plan actual, una bandera seguía siendo innecesaria, pero un territorio era esencial, o de lo contrario nada saldría bien. Como cuando navegaba, Alucard se sentó en el trono de proa. No, ahora era la increíblemente cara silla de rubí que había adquirido cuando se hacía pasar por un dragón celestial. Hancock. Al oír que Alucard la llamaba por su nombre, Hancock, que estaba charlando con sus 2 hermanas, corrió hacia ella. Se arrodilló obedientemente. Sí, amo. ¿Cuál es la isla más cercana aquí? Hancock consultó de inmediato su Eternal Pose y el mapa. Unos minutos después, respondió. Podemos llegar a un país llamado Dressrosa en unos 2 días. Se inclinó hacia Alucard, señalando Dressrosa en el mapa. De acuerdo, iremos allí, decidió Alucard. Los ojos de Hancock se movieron rápidamente a su alrededor, y finalmente reunió el valor para preguntar. Señor, ¿puede decirme a qué vamos allí? Para encontrarme con los otros 3 monstruos. La simple respuesta de Alucard dejó perplejas a las 3 hermanas Boa. ¿Monstruos? ¿Quiénes? Hancock parpadeó y formuló otra pregunta. Entonces, ¿por qué elegiste este lugar? Alucard la miró de reojo. Está cerca. Las 3 hermanas se quedaron sin palabras. Cuando llegó la hora de la cena, las 3 hermanas, como era de esperar, no llamaron a Alucard. Habían pasado casi medio año en el palacio de Mariejo y si nunca lo habían visto comer. Solo bebía vino tinto. Sangre de virgen. Las mujeres de Amazon Lily distaban mucho de ser damas.
En su habitación, Marigold y Sandersonia se daban un festín con los platos de carne del rey marino. Hancock, sin embargo, frunció el ceño, completamente desinteresada en la carne de su plato. Un leve gesto de disgusto se dibujó en sus ojos. Sandersonia notó el extraño comportamiento de su hermana y de repente se dio cuenta. Ah, claro. One-sama se ha vuelto como Alucard-sama y ya no puede comer esto. Se levantó y rebuscó en un armario junto a la mesa del comedor. Vertió un líquido carmesí en una de las copas de vino habituales de Alucard. Pero no era vino. Era sangre humana. Sandersonia colocó la copa llena de sangre sobre la mesa de Hancock. Marigold también observaba con expresión preocupada. El rostro de Sandersonia se ensombreció. Alucard-sama dijo, que esto es lo que comerás de ahora en adelante, One-sama. Hancock contempló la taza de sangre humana con una mezcla de miedo y anhelo. Extendió la mano hacia el vaso, pero la retiró rápidamente. Tras repetir el movimiento más de una docena de veces, sus dedos finalmente se aferraron al tallo de la copa. Mientras sus hermanas observaban, Hancock estaba a punto de llevarse la sangre a los labios. Pero cuando la copa estaba a menos de 1 centímetro, le tembló la mano y la dejó caer. El líquido carmesí salpicó todo el suelo. Hancock se aferró a la mesa, respirando con dificultad como si acabara de sufrir algún tipo de tortura mental. Sandersonia y Marigold la miraron con pánico. Justo entonces, Alucard atravesó la pared que había detrás de la habitación, provocando que ambas hermanas se pusieran firmes al instante. Miró a Hancock, que seguía aferrado a la mesa, con expresión de dolor, y su rostro reflejó un profundo disgusto. ¿Por qué no bebes la sangre? Tras casi medio minuto más de respiración agitada, Hancock por fin logró recomponerse. Bajó la cabeza, con el rostro lleno de confusión. Yo no lo sé. Siento que, si lo bebo, no sé en qué me convertiré. Alucard miró fijamente a Hancock durante un largo rato antes de resoplar y darse la vuelta. Una solución a medias, bien. Quédate como estás. Tal vez así sea un poco mejor. Sí, amo. 2 días después, Alucard finalmente llegó a Dressrosa, el país desolado que la familia Don Quixote había abandonado siglos atrás, ahora gobernado por la familia Riku. Capítulo 230. Ella es virgen. Auge. Alucard, que descansaba con los ojos cerrados, se despertó sobresaltado por el sonido de un cañón. Abrió los ojos y vio columnas de humo negro que se elevaban desde la lejana isla de Dressrosa. ¿Qué está pasando? ¿Hay una guerra? Alucard se puso de pie. Una joven Hancock, de pie en la proa del barco un poco delante de Alucard, miró a través de sus binoculares. Maestro, parece que unos piratas están saqueando el país. Hay 2 barcos piratas que se dirigen hacia nosotros. Chocaremos con ellos en menos de 10 minutos. Parece que estás bastante familiarizado con esto, dijo Alucard, de pie a la izquierda de Hancock. Yo también fui miembro de los piratas Kuja, respondió Hancock, algo avergonzada, pues aún no había desarrollado su futuro estilo orgulloso y narcisista. Pero al instante siguiente, su actitud cambió por completo. Agitó las manos frenéticamente. Claro que sí, ahora soy miembro de los piratas de Alucard. Nunca dije que hubiera formado una tripulación de piratas de Alucard, declaró Alucard. Regresó a su asiento y aceleró repentinamente la nave hacia Dressrosa. Las 3 hermanas Boa, que no habían tenido tiempo de reaccionar, tropezaron y casi cayeron. Alucard-sama, ¿qué está haciendo? Gritó Sandersonia al ver que estaban a punto de chocar contra los barcos piratas. Sin embargo, 5 segundos después, no necesitaban que Alucard respondiera. Sabían perfectamente lo que estaba haciendo. Estaba usando su nave para embestir la suya. Chocar. La nave de Alucard atravesó la proa de uno de los barcos piratas, una nave de casco rojo, haciéndola añicos. La fuerza del impacto hizo que el barco pirata girara en un amplio círculo, dispersando a los piratas a bordo. Ah. Una chica de pelo rosa y falda naranja, cuyo aspecto era claramente diferente al de los piratas de aspecto monstruoso, perdió el equilibrio, se torció el tobillo y cayó con fuerza sobre la cubierta. Su cuerpo cayó con fuerza, pero, por desgracia, nadie tuvo tiempo para muestras de caballerosidad. La nave de Alucard se detuvo. Se volvió hacia las 3 hermanas que estaban detrás de él. ¿Alguna vez habéis matado a alguien? Las 3 chicas se quedaron atónitas, pero asintieron una tras otra. Ya eran candidatas para los piratas Kuja antes de ser capturadas como esclavas, aunque su primer viaje se vio truncado por traficantes de personas. Pero sí, habían matado antes. Que no salga ni una sola persona con vida. Alucard subió a bordo del destrozado y escorado barco pirata de casco rojo.
Sí, respondieron las tres hermanas, saltando al otro barco pirata. Mientras tanto, los piratas que habían caído a la cubierta tras la colisión comenzaban a recobrar el sentido. Miraron a su alrededor y vieron que su barco estaba en ruinas, escorado peligrosamente. Era solo cuestión de tiempo que se hundiera. Entonces, volvieron a mirar y vieron que una sola figura había aparecido en su barco. Mientras evaluaban a Alucard, él también los evaluaba. Tras un instante, habló con voz fría. Con esta escasa fuerza y esta pequeña tripulación, ¿cómo lograron ustedes, inútiles, llegar al nuevo mundo? Alucard se encontraba casualmente frente a la chica de cabello rosa y trenza. La chica, que aparentaba unos 15 o 16 años, algo mayor que Hancock, seguía en el suelo con un esguince de tobillo. Observaba la figura carmesí frente a ella con una mirada de pura curiosidad. ¿Qué dijiste, hijo de puta? Espere. Capitán. El capitán, bajito y regordete, estaba a punto de replicar cuando un pirata con pañuelo en la cabeza que estaba a un lado lo detuvo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Preguntó el capitán, molesto. Él es, Alucard el Inmortal. Chilló el pirata del pañuelo en la cabeza. ¿Qué Alucard del Inmortal? El pirata regordete tartamudeó, deteniéndose a mitad de la frase. Alucard del Inmortal, tras 2 segundos de recuperación, el rostro tranquilo del pirata regordete se transformó en una máscara de sudor frío. Alucard del Inmortal. Era uno de los tres monstruos, no, el líder de los tres monstruos, un superpirata con una recompensa de 1.300 millones. Se rumoreaba que había desaparecido tras la batalla de Mariejois hace 6 meses. ¿Qué hacía aquí? Al comparar el rostro del cartel de búsqueda con el hombre que tenían delante, muchos piratas se desmoronaron al instante, orinándose del miedo. ¿Por qué está aquí un tipo como este? No puede ir tras un almirante de la marina o algún otro pirata con una gran recompensa. Correr. ¿Cómo podemos correr? Tírense al mar, idiotas. Alucard extendió las manos y su sombra se proyectó sobre toda la cubierta. De la sombra surgieron manos que agarraron los cuerpos y las armas de los piratas, reduciéndolos a pulpa. ¡Ah! La sangre salpicó por todas partes cuando cayeron todos los piratas, sin dejar ni un solo cuerpo intacto. Tras un instante, Alucard volvió a hablar con tono frío. ¿32 personas? ¿Cómo llegó al nuevo mundo una tripulación tan pequeña de debiluchos? Oyó un ruido a sus espaldas y se giró para ver a una chica acurrucada en un rincón del barco. Al verlo darse la vuelta, entró en pánico y retrocedió. Acorralada, sin escapatoria, agitó las manos frenéticamente. No, no. No soy una pirata. No me mates, por favor, no me mates. Alucard la miró fijamente durante un rato antes de preguntar bruscamente. Chica, ¿eres? ¿Eh? La chica de pelo rosa parecía completamente desconcertada, con la misma expresión que Hancock por aquel entonces, si no más confundida. Al fin y al cabo, Hancock era un pirata y tenía una voluntad mucho más fuerte. Te pregunto a ti. ¿Eres virgen? La voz de Alucard se hizo más grave. ¿Él va a hacerme eso? La chica de pelo rosa se desesperó por dentro. Pero en ese momento de crisis, decidió decir la verdad para sobrevivir. Ese sí, lo soy. Alucard sonrió levemente, se acercó y la rodeó con un brazo por la cintura mientras con el otro le sujetaba la barbilla. Sin mediar palabra, y antes de que la chica pudiera reaccionar, sintió un dolor agudo en el lado izquierdo del cuello. Ah, la chica emitió un sonido extraño, una mezcla de grito de dolor y gemido. Llevaba un vestido de princesa con un escote pronunciado, por lo que su cuello quedaba al descubierto hasta el hombro, lo que facilitó la tarea a Alucard. Scarlett Sama. En ese preciso instante, resonó la voz profunda de un hombre.